Hola, bienvenidos. Otra vez aquí, reseñas y qué mejor manera de terminar esto. Terminar este martes que después tenemos mañana. Bueno, y mañana, pero es que mañana no puedo subir vídeo por el Open. Qué mejor manera de terminar. Empezar este puente, mejor dicho, este puentecillo que nos dan hasta el próximo lunes. Que con un directo de todas las reseñas que hemos ido hecho a lo largo de 2000, desde que empecé, que han sido en total unos 6 o por ahí. Vamos a recopilar todos, empezando por Interestelar. Let's go. Después no sé qué vino. Ah, Gladiator. Estaba yo el otro día rechazando una oferta que no podía rechazar cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Interestelar. La película se ambienta en una granja gestionada por un antiguo astronauta llamado Joseph Cooper, el cual tras un accidente del que no se habla mucho pues dejó su antiguo trabajo y ahora se dedica a los cultivos junto con su suegro y sus dos hijos, los cuales se llaman Tom y Murph. Durante una buena parte de la historia no está del todo claro en qué consiste Interestelar, porque lo único que vamos a ver es el estilo de vida de Cooper y su familia y el ambiente que les rodea. Pero esto es importante porque resulta que la Tierra Cooper me recuerda un poco a Cristiano Ronaldo. No sé a vosotros. está sufriendo una especie de plaga que acaba con los cultivos y trae consigo tormentas de polvo con demasiada frecuencia, provocando hambrunas en ciertos lugares del mundo, enfermedades respiratorias para algunos habitantes e incluso que se le cierren las puertas a las futuras generaciones. Como por ejemplo el caso de Tom, que pese a tener muy buenas notas ya no le dejan acceder a una universidad y en su lugar lo van a encasillar de granjero. Se podría decir que esta película se ambienta en una realidad alternativa en donde la historia cambió ligeramente y con la raza humana al borde de la extinción, aunque esto ellos todavía no lo saben. Pero hay otro asunto importante, y es que al parecer en la habitación de Murphy hay un fantasma, según ella, que se está intentando comunicar en código Morse. Entonces un día Cooper descifra unas coordenadas y se va con su hija hasta una base oculta en la que trabajaba ni más ni menos que la NASA, que tras su desmantelamiento previo se dedican a trabajar a escondidas. Ya os dije que esta película se ambienta en una realidad alternativa con la historia algo modificada, donde desmantelan a la NASA, no existe el ejército, hay plagas y tormentas de polvo, pero bueno, nada que no sea fácil de asimilar. La cuestión es que algunos de los científicos que trabajan en la base ya conocían a Cooper de antes, y es entonces cuando se confirma el desastre que se avecina, porque al parecer la plaga que origina todas esas tormentas de polvo en realidad está purgando la atmósfera. Yo un día intenté hacer lo mismo, desde Netflix y nada, derechos de autor, aunque no puse música ni nada. Poco a poco, y a este ritmo en unos cuantos años el oxígeno No será sé cómo lo sustituido hará. por nitrógeno y la vida en la Tierra terminará. Y aquí es donde llega la parte importante, así que prestad atención porque os la voy a explicar de la mejor manera que pueda. Como la Tierra se va a ir al carajo, la NASA tiene dos planes. El primero de ellos es evacuar a la raza humana a otros planetas habitables y así abandonar la Tierra. Y el segundo sería el de enviar a un grupo de astronautas reducido para que la especie continúe gracias a unos embriones criogenizados que tienen en su poder. Es decir, que básicamente repoblarían a la raza humana en un planeta diferente. ¿Y cómo es esto posible? Os preguntaréis. Pues resulta que una especie desconocida abrió un agujero de gusano cerca de Saturno que sirve como portal para llegar a otra galaxia en la que hay 12 planetas potencialmente habitables. Y de hecho la propia NASA ya envió a varios astronautas en el pasado para que realizasen un estudio de los diferentes planetas. Y esto es un dato clave porque los Lázaros, que es como los llaman, son los que van a condicionar el viaje futuro en el que se va a ambientar Interestelar. A ver, como cualquier película de Nolan puede ser un poco complicado seguir el ritmo al principio, pero creo que con la explicación que os di se entiende bien. De todas formas, prestando atención a los diálogos y a todo lo que nos van mostrando, creo que por el momento nadie debería tener problema para enterarse del asunto, porque os aseguro que lo complicado se viene más tarde, y ahí sí que os vais a comer la cabeza a base de bien. Y ya para seguir con el tema, ¿qué tiene que ver Cooper con todo esto? Pues que como es un piloto prodigio que ya viajó al espacio en el pasado, le piden ayuda para hacer la misión, porque como ya dijeron antes, la NASA no tiene tantos recursos como antaño y están un poco desesperados. Y eso ya por no hablar del problema atmosférico que se avecina en el planeta. Entonces tener a alguien como Cooper en el equipo es una ventaja muy a tener en cuenta para ellos. Dicho esto, el protagonista vuelve a casa. ¿Cuántos vídeos hicimos en total de reaccionando a Dani, reseñando películas que me gustan, que todavía no he terminado? Entonces, cuando se acaben estas mini vacaciones, seguiremos. Unos 7, ¿no? En total, a ver, voy a mirar. También podía haber esperado, es verdad, pero bueno, qué más da, yo soy impaciente. Para saber cuántos tenemos que hacer. ¡8! ¡Wow! Bueno, tampoco ha sido tantos, ¿eh? Me esperaba más. Pues sí, 8. Y acabamos con origen. Pues muy bien, ahora tengo que ver si me sale. Me voy al vídeo este de Free Fire que grabé ayer. Que por cierto, si alguien no lo ha visto, recomiendo que lo veáis porque está guay. Y a ver si veo dónde está.
Aquí está, Interestelar. ¡Hala, venga! Vuelve a casa para contárselo a su familia, pero a su hija le parece mal y se enfada bastante. Y yo en un principio pensé, hostia, para ser tan inteligente se está comportando con mucho egoísmo, pero en realidad ella no sabía nada. Es decir, el padre les dijo que se tenía que ir al espacio por una misión, pero nunca reveló que fuese para salvar el mundo ni que la Tierra estuviese sufriendo un cataclismo. Por eso le parece tan mal, porque piensa que los está abandonando por trabajo. Así que yo aclaro este dato por si acaso, que la verdad es que tardé un poco en darme cuenta. En cualquier caso, Cooper se despide de su familia y se va dejando a su hija enfadada, pero antes quiero recalcar un detalle muy importante, y es que poco antes de irse le deja un reloj y al parecer ella descifró un mensaje del supuesto fantasma en el que ponía quédate. Así de primeras puede que nadie entienda nada, pero al final será importante, así que ojo con esto. La cuestión es que una vez en la nave, Cooper y un grupo de astronautas salen al espacio de camino al agujero de gusano y la misión para salvar a la humanidad da comienzo. Y los siguientes minutos me gustaron mucho, no porque pase algo en especial, sino porque Nolan aprovechó este momento para construir bien la película, haciendo que conozcamos un poco mejor a los personajes, que empaticemos con su forma de pensar al estar en un lugar tan aislado como podría ser el espacio, y dedicándole tiempo que veamos los preparativos de la nave, la maquinaria que tienen dentro y los procedimientos que van a seguir a lo largo de la misión. Este tipo de cosas normalmente suelen saltarse o resumirse muy a lo bruto, haciendo que el resultado final sea o bien decepcionante, confuso o directamente de mala calidad, pero con Interestelar se siente que estás viendo unos astronautas de verdad haciendo una misión. Y otra cosa más, por fin una película en la que omiten todo el sonido cuando están en el espacio. Ya empezaba a estar harto de escuchar explosiones o vibraciones muy fuertes cuando lo normal sería que no se escuchase nada. Parece que les da miedo poner unos segundos de silencio cuando están rodando algo en el cosmos, pero bueno, por lo menos en este caso respetaron este tipo de cosas. En fin, que después de un criosueño de varios años por fin llegan al agujero de gusano y lo atraviesan, contemplando una realidad distorsionada y alcanzando una galaxia con 12 planetas potencialmente habitables. Sin embargo, tienen que decidir rápido porque el tiempo es oro y la idea es poder regresar a la Tierra a tiempo para así ayudar a la humanidad Fargan. antes de que se extinga. Y para ello es necesario obtener una serie de datos cuánticos relacionados con otro agujero negro llamado Gargantúa para que así el Dr. Brandt pueda resolver una ecuación que le permita salvar a toda la humanidad del planeta. Con este tema no os comáis mucho el tarro porque es bastante complicado, pero básicamente la idea sería esa, conseguir datos cuánticos para que el plan A salga bien y si no establecer un campamento en un planeta habitable y repoblar la especie con los embriones criogenizados. Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues como ya están en otra galaxia, eligen ir al planeta más cercano para ahorrar combustible y ver qué tal está. Pero el problema es que debido al agujero negro, dicho planeta tiene un desfase temporal en el que una hora en la superficie equivaldrían a 7 años en la Tierra. Por lo tanto, tienen que ir a toda hostia, recoger los datos del Lázaro que fue años atrás y salir a toda prisa. Y lo que en un principio parecía una misión sencilla se acabó convirtiendo en un infierno, porque al final ese planeta era totalmente acuático y los restos del Lázaro estaban esparcidos por toda la zona, dando a entender que ya está muerto. Pero eso no es lo peor, porque además una ola gigante está a punto de embestirlos y por culpa de la hija de Brandt, que se atasca sola con una placa metálica, se muere uno de los astronautas y además la nave se les llena de agua y tienen que esperar un montón de tiempo para salir al espacio de nuevo. Y al final lo que debió haber sido algo leve acabó convirtiéndose en un lapso temporal de 23 años en la Tierra. O sea, una liada de 3 pares de cojones. Y todo por no obedecer a tiempo y atascarse a lo ridículo con un objeto inanimado. Te has lucido, tía. La verdad es que esta parte me pareció bastante original. Pudieron haber puesto la típica amenaza de una criatura alienígena o sabe Dios y optaron por algo tan sencillo como la naturaleza haciendo lo suyo. Y además lo de ir a contrarreloj para que el desfase temporal afecte lo mínimo posible le da ese toque de tensión que te hace contar cada segundo para que Cooper pueda volver a ver a sus hijos. Y hablando de sus hijos, como ya pasaron 23 años, ahora son adultos y le enviaron la hostia de mensajes a lo largo de todo este tiempo. Es decir, lo que para Cooper fueron un par de horas esperando a que se drenase la nave, para la Tierra fue casi un cuarto de siglo. Y eso evidentemente le causa un gran impacto emocional al protagonista, porque se perdió el crecimiento de sus hijos, el nacimiento de sus primeros nietos, su suegro ya falleció y la misión ni siquiera está mínimamente cerca de dar sus frutos. Básicamente tuvo que asimilar 23 años perdidos en apenas unas horas. Pues nada, que como el primer planeta fue un fracaso absoluto, ahora toca escoger el segundo. Y aunque la doctora Brandt quería ir a uno movida por el amor, y no lo estoy diciendo de coña, al final se acaban yendo a otro en donde los datos enviados por el Lázaro correspondiente son mucho más prometedores. Así que asimilando la escasez de combustible llegan al segundo planeta, que está totalmente helado, y despiertan al Lázaro, al que pasaremos a conocer como el Dr. Mann. Y es curiosa la forma en la que reacciona al despertarse, porque se pone a llorar de la emoción, lo que indica que los 12 astronautas Lázaro que fueron enviados a cada planeta para sacar información sobre ellos ya contaban con que lo más probable fuese que solo hubiese viaje de ida, lo cual puede parecer cruel, puesto que al fin y al cabo... Si es que no habla mucho, es que... ¿Para qué? Si ya conté un poco de que está muy bien reseñado, no sé qué. La anterior vez que lo reseñé por primera vez, bueno, la anterior vez que lo reaccioné, así que tampoco voy a contar mucho, la verdad. Igual voy parando y cuento algo que se me haya olvidado. Son seres humanos que se pasaron la vida preparándose para ser astronautas
astronautas. No es muy alentador que te acaben mandando a un planeta solitario para morir. De hecho, bajo mi punto de vista, lo más correcto habría sido que los 12 Lázaros llevasen embriones criogenizados consigo para poner en marcha el plan B en cada uno de los 12 planetas. Y luego ya si eso, que el equipo de Cooper se encargue de ejecutar el plan para evacuar a la humanidad y averiguar qué planeta es el mejor de ellos. Pero bueno, ¿qué voy a saber yo, que ni siquiera trabajo para la NASA? En cualquier caso, ahora que despertaron a Mann, los pone al día sobre todo lo que averiguó y empiezan a montar el campamento y aprender sobre el planeta. Sin embargo, ya asimilaron que no van a rescatar a nadie más porque no hay suficiente combustible y la idea de Cooper es volver a la Tierra mientras ellos se quedan aquí completando la misión que les encargaron. Porque no olvidemos que Cooper es solo el piloto, lo de repoblar la raza humana es cosa del resto. Y aquí es donde las cosas se tuercen a base de bien, porque por una parte en la Tierra se muere el Dr. Brand y justo antes de estirar la pata le confiesa a Murph que lo de la ecuación no era más que una farsa y que en realidad el plan A de evacuar a la humanidad no tenía ningún futuro. Vamos, que este tío engañó a todo el mundo para que la raza humana sobreviviese en otro planeta mientras que los de la Tierra morían a causa de la purga atmosférica. Pero eso no es todo, porque a su vez el Dr. Mann también mintió con los datos de su planeta, porque a diferencia de lo que dijo a través de las transmisiones, en realidad el planeta que le tocó es totalmente inhabitable. Pero como no quería morir solo, pues los engañó con tal de ser rescatado. Y no contento con eso, para recalcar todavía más su egoísmo, traiciona a Cooper cuando estaba a solas y le rompe el casco para abandonarlo a su suerte y así escapar en la nave en solitario. En muy poco tiempo se acaba de mostrar la cara más oscura de la ética humana, con uno que engañó a decenas de personas con tal de garantizar la supervivencia de la especie, aunque ello implique sacrificar a miles de millones, y otro que se vio sometido a una prueba demasiado dura y que evidentemente no fue capaz de completar, que es la de sacrificar su propia vida solo para ayudar a la especie. Que mira tú por dónde, eso es justo lo que hizo el Dr. Brand, y aún así, pese a que las motivaciones fueron opuestas, la sensación que te transmiten es la misma, la de sentirse traicionado. Y no es que sean malas personas, porque por ejemplo Brand se pasó toda su vida intentando descifrar la ecuación, pese a que ya la había dado por perdida muchos años atrás, y en cuanto al Dr. Mann intentó acompañar a Cooper para que no muriera solo. Estos dos no es que sean los villanos de la película, pero al tener que vivir una situación tan difícil, incluso con la mejor de las intenciones acabaron ocupando dichos papeles, o por lo menos algo que se les acerca mucho. Y eso me gusta porque, como digo siempre, cuanto más creíble y humanizado sea un personaje, más va a aportar a la historia. Y por muy malvado que pueda parecer, una parte de ti sabe que probablemente tú hubieras hecho lo mismo de haber estado en su lugar. Y ese dilema moral que nos plantean aporta mucho a la película de Interestelar. Pero bueno, como no todo es bueno, noté un pequeño fallito, o por lo menos una conveniencia. Y es el hecho de que los astronautas tengan un chip para comunicarse justo detrás de su casco, totalmente a la vista, y que se pueda sacar con extrema facilidad. Porque vamos a ver, van a otra galaxia para buscar planetas habitables. Tienen un equipo de la hostia que los prepara para todo tipo de situaciones adversas. Pero luego aquello que los mantiene comunicados entre sí lo tienen al descubierto y se puede sacar con una brisa un poco fuerte. Hombre, no me jodas. Entiendo que lo hicieron para que la traición de Mann fuese más difícil de sobrellevar, pero esto es conveniente más no poder. Pues nada, que Mann le rompe el casco a Cooper y lo abandona a su suerte, pero de puro milagro encuentra al comunicador y consigue contactar con la hija de Brand para pedirle ayuda. Entonces Mann revienta su campamento matando al otro astronauta que quedaba y se larga en la lanzadera principal. Así que Cooper y la chica se van en otra lanzadera más pequeña y lo siguen, pero el traidor se acaba matando solo por no acoplar bien la nave y Cooper tiene que acoplar la lanzadera en una base principal semidestruida que además está girando descontroladamente. Y como esto es una película y hay que meterle algo de ficción de vez en cuando, pues lo consigue, pese a que la maniobra en realidad es casi imposible. Pero el caso es que lo consigue, porque no por nada es el mejor piloto de la NASA. Y ahora atentos, porque el panorama es el siguiente. La nave no tiene suficiente combustible como para volver a la Tierra y todavía no encontraron un planeta habitable. Es más, ni siquiera tienen suficiente como para ir al más cercano. Así que hacen esto. Se acercan a Gargantúa para avanzar gracias a la atracción que supone dicho agujero negro y gracias a ello ahorran el combustible necesario como para ir al siguiente planeta. Pero como esto es una película de Nolan, la cosa se tiene que complicar más, porque la maniobra les cuesta un desfase temporal de 51 años en la Tierra, luego Cooper envía un robot al centro del agujero para probar suerte y a ver si consigue llegar a la Tierra y transferirle los datos cuánticos necesarios para resolver la ecuación, y ya para liarlo todo todavía más se separa de la doctora Brand en una lanzadera y se mete de lleno en el agujero negro para ver si consigue regresar a su casa. O sea que básicamente arriesgó su vida tirando una moneda. Y aquí pasa algo muy extraño, porque de repente unas partículas empiezan a romperle la nave a Cooper y esta acaba eyectando para terminar ni más ni menos que en la quinta dimensión. Pero claro, aquí llega mi pregunta. ¿Por qué las partículas rompieron la nave pero no hicieron trizas a Cooper justo en el momento de eyectar? ¿Acaso tuvo una suerte legendaria y se Porque si no, igual se acabaría antes la peli, ¿no? Puede ser. terminaron justo cuando salió de la nave, o es que el propio cuerpo de Cooper es más resistente que la carcasa de una nave espacial? Nunca lo sabremos, pero el caso es que ahora está en la quinta dimensión y tiene acceso al armario de Murph porque al parecer los supuestos alienígenas que los estaban ayudando a encontrar un planeta habitable eran en realidad de la propia especie humana pero mucho más avanzada y con la capacidad de controlar más de 3 dimensiones. Y esto no sé si se podrá considerar como un viaje en el tiempo o no, pero quiero pensar
pensar que gracias a ese desfase temporal, la especie humana más avanzada fue capaz de comunicarse con la del pasado para evitar así la extinción. Y sí, soy consciente de que todo esto puede parecer difícil de entender, pero hay algo muy importante que es clave en todo esto, y es que el detonante de todos estos acontecimientos fue la misión en la que participó Cooper. Pero esto prefiero explicarlo al final de todo porque si no os va a explotar la cabeza, pero quedaos con ese detalle para más tarde. El caso es que en esa quinta dimensión se revela que el supuesto fantasma que se estaba comunicando con Murph era en realidad Cooper, que se dedicaba a tirar libros a través de la gravedad para que lo tradujese en código Morse, mandándole así el mensaje de que se quedara y también los datos cuánticos, que los transfirió al reloj que le había regalado antes de irse. Por eso antes os dije que eran detalles importantes estas dos cosas. El asunto es que como su hija ya estaba en aquella habitación cuando era adulta, se da cuenta de que era él y se lleva el reloj con los datos necesarios para resolver la ecuación. Así que de repente la quinta dimensión colapsa y Cooper se queda flotando en el espacio. Pero de repente despierta en un hospital y no tarda en descubrir que en realidad lo estuvieron atendiendo en una estación espacial que orbita Saturno, en la que la raza humana está muchísimo más avanzada que cuando abandonó la Tierra. Y es que tras el colapso de antes, al parecer volvió a la Vía Láctea, pero muchos años después, gracias al desfase temporal en donde la raza humana se salvó de la extinción gracias a su hija Murph, que ahora ya es muy vieja y se reencuentran una vez más en su lecho de muerte, dándonos una escena tan extraña como emotiva, que no sabría si calificar como final feliz por haber salvado a la especie o triste porque Cooper se perdió el crecimiento de sus hijos. Pero en cualquier caso, un final para esta gente. Pero queda una cosa más, y es que en uno de aquellos planetas que iba a explorar se encuentra la doctora Brand todavía siendo joven, empezando a crear una sociedad con los embriones criogenizados. Y como todo lo que tenía Cooper en la Tierra prácticamente está a punto de terminar, realiza un nuevo viaje en busca de la doctora Brand para empezar una nueva vida. Y con esto se acaba la película. Vale, antes de dar mis opiniones al respecto, quiero explicar bien qué es lo que pasó con el final de Interestelar. Como bien habéis comprobado, tanto el plan A como el B fueron un éxito, porque la humanidad de la Tierra fue salvada y al mismo tiempo la especie prosperará en un nuevo planeta. O sea que lo que intentó hacer la NASA fue un éxito rotundo. El detonante de todo esto fue el hecho de que Cooper hubiese ido al espacio, porque gracias a eso y al desfase temporal de Gargantúa pudo ayudar a su hija a resolver la ecuación y así garantizar la supervivencia de la humanidad. Se podría decir que su destino ya estaba escrito y que en base a eso pues las cosas sucedieron casi simultáneamente, pero con el desfase temporal que ya conocemos todos. No es que hubiese viajes al pasado, sino que el desfase temporal y la quinta dimensión permitieron a Cooper comunicarse con su hija en diferentes etapas de su vida. Hasta aquí es más o menos sencillo de entender, pero hay un error bastante notable, y es que para que Cooper hubiese logrado lo que logró, hicieron falta dos requisitos. El primero de ellos es el de encontrar a la NASA, y para ello recordemos que hicieron falta las coordenadas de antes, y el segundo es el de que exista el agujero de gusano cerca de Saturno, porque de no ser por él jamás habrían ido a la otra galaxia y por ende nunca habrían encontrado la quinta dimensión a través de Gargantúa. Os explico dónde está el fallo. Tanto las coordenadas como el agujero de gusano fueron una creación de la humanidad avanzada, y para que dicha humanidad exista es necesario que previamente hubiesen evitado la extinción, y se supone que esto fue gracias a Cooper y a su hija. ¿Cómo es posible que para salvar a la humanidad sea necesario recibir la ayuda de una sociedad que todavía no existe porque aún no fue salvada? O dicho de otra manera, ¿cómo pudo ser salvada la raza humana si para ello era necesario que esa misma raza ya salvada le hubiese allanado el camino a un tipo que todavía no lo salvó? Si lo piensas, esto es una incoherencia gigantesca, y lo peor es que en la película de Tenet pasa exactamente lo mismo, pero 1000 veces peor. Lo de Cooper comunicándose con su hija me lo puedo creer, porque al fin y al cabo una vez salió al espacio, pues la velocidad a la que envejecen él y su hija son muy diferentes. Por lo tanto, gracias a ese desfase y a la quinta dimensión, me parece razonable que se puedan comunicar en distintas épocas. Obviamente es una fantasmada, pero sabiendo que es una película de ficción me lo puedo creer. Pero lo de que para salvar a la raza humana necesiten la ayuda de dicha raza humana es que no tiene puto sentido. Es como si yo estoy muriéndome de sed en un desierto y para sobrevivir necesito encontrar un pozo que fue construido por mí muchos años después. Si el pozo existe significa que conseguí salir, y esa primera vez que salí para construir el pozo tuvo que ser sin la ayuda de dicho pozo, porque claro, tuvo que haber una primera vez. Este tipo de cosas suelen justificarse con que son paradojas temporales, pero hostia, digo yo que tendrá que haber una primera vez para que se produzca la paradoja. Lo único que se me ocurre mínimamente justificable es que la raza humana sobrevivió sin la ayuda de Cooper mediante otros métodos, como por ejemplo Murph resolviendo la ecuación por cuenta propia, y al final gracias a ella le dieron las coordenadas y abrieron el agujero de gusano para minimizar los daños. Pero claro, ahí ya nos estaríamos metiendo con líneas temporales, modificaciones del pasado y un montón de movidas que de primeras parecen ajenas a la temática de Interestelar, así que la verdad es que no me convence demasiado, pero es que no se me ocurre nada más. Lo voy a explicar de una forma ultra resumida para los que no se enteraron. Si la humanidad avanzada le dio las coordenadas a Cooper que le permitieron encontrar la base y salvar a la especie, en realidad no necesitaban de la ayuda de Cooper para ser salvados, porque antes de que este hiciese nada ya pudieron comunicarse con ellos a través del desfase temporal, lo que significa que ya fueron salvados de otra forma. Y lo mismo pasa con el agujero de gusano. Si dicho agujero existe significa que fueron salvados sin la ayuda de la NASA, porque de lo contrario ni siquiera podrían haber creado dicho agujero. Por lo tanto, la misión de Cooper y la participación de Murph no fueron condicionantes para salvar a la raza humana. A lo mejor ayudaron a minimizar el daño, pero si el detonante de todo fue gracias a la especie ya salvada, significa que no necesitaban su ayuda para ser salvados, o de lo contrario jamás se podrían haber comunicado con ellos. Y esto no hay desfase Sí, no creo que nadie lo haya entendido, ¿no? La forma que lo he explicado. temporal que lo justifique.
Mejor ver la peli y ya está. Es clave. Espero que me hayáis entendido porque mejor no lo puedo explicar. Dejando ese detalle de lado, es bien sabido que cuando una película toquetea la temática de viajes en el tiempo y paradojas temporales suele cagarla bastante, pero en este caso no fue tan descarado como podría parecer. Lo que pasa es que al explicarlo tan detalladamente pues parece un desastre, pero lo cierto es que a menos que te fijes es fácil de pasar por alto y oye, al menos eso es un punto positivo. Dentro de lo malo por lo menos no afecta demasiado. Además la película tiene un montón de detalles que quedaron bastante bien, como por ejemplo lo del reloj que le regala Cooper a su hija, el mensaje de quédate, los documentales grabados de la familia futura del protagonista o el apretón de manos que le dio a la doctora Brandt cuando atravesaron el agujero negro. Todas estas cosas hacen ver que Nolan tenía bastante claro lo que iba a pasar. Otra cosa es que haya quedado todo perfecto, pero por lo menos desde el principio ya fueron dándonos pinceladas de los acontecimientos futuros. A su vez, por muy ficticia que fuese la película, supieron mantener un nivel de realismo bastante notable, porque los astronautas no dejan de ser científicos y cada paso que dan en la misión se lo piensan muy bien antes de realizarlo. Además, claro, de las propias consecuencias que acarrean sus actos. Es como que la película tiene su toque ficticio, pero dentro de un universo que se adapta bastante bien a la realidad. Que con este tema siempre digo lo mismo, no porque algo sea de ficción significa que pueda ser irreal, y en Interestelar ese aspecto se hizo bien. Pero sin duda lo que más me gustó es la manera en la que se refleja la moralidad de los personajes, ya que mientras unos están Joder, como dispuestos a tarda, tío. abandonarlo todo por el bien de la raza humana, aunque ello implique perderse el ver crecer a sus hijos, otros actúan de manera mucho más egoísta, como por ejemplo el Dr. Mann, que solo piensa en salvarse el culo y está dispuesto a condenar a quien sea con tal de lograrlo. Y en cuanto al Dr. Brandt, pues pasa algo intermedio. Tiene fines altruistas pero métodos muy cuestionables, ya que quiere salvar a la humanidad a costa de engañar y sacrificar a una buena porción de esta. Son personajes humanos que se sienten verdaderamente humanos, y a fin de cuentas cada uno de ellos tiene motivos justificables para hacer lo que hace, aunque unos sean más nobles que otros, y precisamente por ese motivo no se les puede echar nada en cara, y eso es lo que más me gustó. Como todas las películas de Nolan es bastante difícil de entender si no prestas atención, y aun haciéndolo habrá cosas que te dejen con dudas, pero a rasgos generales me parece un largometraje muy factible. Hay algunos fallitos que llaman la atención, como por ejemplo que solo usen mascarillas durante las tormentas de polvo, pese a que la mayoría de la gente tiene problemas pulmonares y algunos incluso se están muriendo, lo de que atraviesen un agujero negro sin mayor problema, cuando en teoría se tiene que sufrir un proceso de espaguetización con el que morirían de una forma muy desagradable, o la subtrama de Murph con su hermano porque no quiere abandonar la granja. Que esto no es que sea un fallo en sí, pero me corta bastante el rollo que durante el clímax de la película me quites las escenas interesantes y me metas una subtrama tan apresurada que además se acaba resolviendo sola. No sé, o la pones en otro momento o la desarrollas un poco mejor, pero a mí me cortaba el rollo toda esta parte. De hecho, ni la comenté durante el vídeo porque me parecía demasiado secundaria. Conclusión final. Interstellar es una película bastante buena, pero que tiene un fallo muy molesto relacionado con la paradoja temporal, que no lo voy a explicar otra vez porque si no me da un chungo. Me gustó el desarrollo de la trama y sus personajes y también la manera en la que plasman la grandeza del universo, haciéndolo sentir verdaderamente masivo, y tanto es así que de los 12 planetas 9 quedaron sin explorar. La historia es muy emotiva en algunos momentos, y su originalidad con algunos aspectos la hace realmente destacable. Para todos aquellos que disfrutan con películas complejas que te hacen darle vueltas a la cabeza, Interstellar es una gran opción. Vale, el segundo que reaccionamos fue Gladiator, así que... El tercero sí que no me acuerdo muy bien. Música no, porque tiene derechos de autor, obviamente. ¿Cómo que reggaetón, anda? Ah, que lo he escrito mal. Ahí está, reseña. Este... Este es ¿Conoces menor. esa sensación de tener que volver a lavar los platos que no quedaron limpios? Yo no. Gracias a Fairy Platinum Plus, Lo meto así, incluso en ciclos cortos. con una combinación única de Este líquidos da de menos, crema y ¿eh? polvo reforzado para que puedas meter esto y sacar esto. Lavar de nuevo, jamás. Fairy Platinum Plus, nuestra mejor cápsula para la limpieza. Pues let's go. El tercero sí que no me acuerdo. Entonces lo miro. Estaba yo el otro día sin ganas de hablar mal de una película, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Gladiator. La historia se ambienta en el 180 después de Cristo, con el Imperio Romano extendiéndose por el continente y a punto de llevar a cabo una batalla contra algunos bárbaros de Germania. El protagonista se llama Máximo X, cuyo nombre le viene de perlas, porque este hombre es el máximo exponente del poder militar que tienen los romanos, ya que además de ser un buen estratega, también es un líder querido por todo el mundo. Y tanto es así que en la batalla contra los bárbaros acabaron arrasando con relativa facilidad. Y por cierto, me gustó el detalle de que se tomen su tiempo desde que empieza la peli hasta que termina el combate. No es como en otras películas, que llegas, te ponen acción a bocajarro y a otra cosa. En este caso le dedican minutos a presentarnos al protagonista, la ambientación, ese momento de calma antes de la tormenta y por supuesto la batalla. Y la verdad es que valoro este tipo de cosas porque hoy en día es muy raro que hagan esto en las películas. Y sí, hay veces que aburres si se paran demasiado y no viene mal acelerar un poco, pero el hecho de que sepan contar una historia con calma sin llegar a aburrirte es una costumbre que se fue
Este se nota que es un vídeo viejo porque como que se repite mucho la voz, no sé. Bien, pero a mi parecer siempre será mejor hacer las cosas despacio y con calma. En fin, vamos a dejar la nostalgia aparte y seguir con la trama. Tras ganar la batalla conocemos a Cómodo, cuyo nombre no podía ser más adecuado, ya que al ser el hijo del emperador Marco Aurelio goza de todo tipo de comodidades, tales como ir en carruaje, tener vestimentas de mayor calidad y todos aquellos lujos que suele tener la nobleza. Sin embargo hay un problema, y es que su padre no lo tiene en mucha estima, ya que es un tipo ambicioso, egoísta, caprichoso y en general un malcriado. Por lo tanto su relación es bastante fría y te hace dudar sobre si se convertirá en el nuevo César cuando se muera su padre. Es más, tras celebrar la victoria y comprender mejor el tipo de vínculos que hay entre los diferentes personajes, descubrimos que Marco Aurelio se está muriendo y quiere que su sucesor sea Máximo, ya que él parece ser el único que defiende los ideales de Roma y por lo tanto el mejor candidato para devolverle su esplendor y eliminar la corrupción que la pudre poco a poco. Sin embargo, el protagonista solo quiere volver a casa con su familia y rechaza la oferta. Y a partir de ahora la historia de Máximo se tuerce por completo, y es que cuando el emperador le dice a Cómodo que va a escoger a Máximo como su sucesor, pese a que no estaba nada convencido de querer el puesto, este le hace el abrazo de la muerte y se lo carga, dejando a Roma sin un César y siendo Cómodo el próximo sucesor, ya que al no haber hecho oficial el anuncio, automáticamente heredaría el cargo. Pero claro, fue todo tan sospechoso y repentino que el asesinato se convirtió en un secreto contado a gritos que nadie se atrevía a revelar. Nadie excepto Máximo, que al tener una muy buena relación con Marco Aurelio, rechazó servir a Cómodo y este ordenó su detención y posterior ejecución, pese a todos los años de servicio y que es el general más respetado de todo el Imperio Romano. Por suerte para él supo aprovechar una distracción de los guardias para cargarse a unos cuantos y escapar. Y aquí tenemos un error, o como mínimo un detalle raro, y es que ahora que Máximo se convirtió en un paria, se va a caballo a su casa para reunirse de nuevo con su familia. Y como podéis ver, le creció el pelo pero no la barba. ¿Se afeitó de alguna manera? Lo dudo bastante, porque recordemos que se escapó por los pelos sin que le diera tiempo a llevarse nada consigo. En cualquier caso, para cuando llega a su hogar se da cuenta de que los romanos mataron a su familia y le prendieron fuego a su casa, dejándolo totalmente devastado y habiéndole arrebatado todo: casa, trabajo, familia y posteriormente libertad, porque a la mañana siguiente, aprovechando que estaba herido y agotado, unos esclavistas se lo llevaron. Y con esto tenemos el modelo de protagonista que nunca se debe tomar a la ligera, porque ya sabéis que no hay nada más peligroso en el mundo que una persona que no tiene nada que perder. Y Máximo X, además de haberlo perdido, sabe luchar. Al cabo de unos días los esclavistas llegan a una ciudad en el desierto y le venden la mercancía a un tipo llamado Próximo, cuyo nombre encaja a la perfección, porque próximamente se acabaría convirtiendo en un personaje muy importante cuya vida cambiaría gracias al protagonista. Ok, os prometo que a partir de aquí ya no hago más bromas con los nombres. La cuestión es que Próximo demuestra ser un hombre bastante ruin que no tiene ningún aprecio por las vidas humanas, ya que tras comprar a los esclavos les dice sin ningún miramiento que la mayoría de ellos se van a morir en la arena y que lo único que quiere de ellos es que le hagan generar beneficios. Así que más pronto que tarde empiezan los combates y Máximo sobrevive gracias a sus habilidades en el ejército, hasta tal punto que poco a poco se va ganando un nombre y se vuelve bastante popular en la arena. Mientras tanto, Cómodo se pone cómodo en su posición como emperador y demuestra ser bastante irresponsable, ya que al poco de llegar ya tiene bulla con los senadores y cuestiona el futuro de Roma, aunque en parte tiene razón, ya que tal y como dijo Marco Aurelio previamente, la ciudad estaba cayendo ante la corrupción y los senadores la estaban llevando a la ruina. Pero claro, si sus motivaciones fuesen razonables no habría problema, pero su intención es la de pasar el trapo con toda esa gente y hacer unos juegos para ganarse al pueblo, así que aunque su crítica parecía acertada, la motivación que lo llevó a plantearla es egoísta para variar. Volviendo con Máximo, que tal y como dije se convirtió en el ojito derecho de Próximo debido a su popularidad, se nos revela que va a participar en los Juegos de Roma y su jefe le dice que si consigue ganarse a la gente y salir victorioso de los Juegos, se ganará su libertad. Así que se van a la capital, pero la cosa no empieza muy bien, porque la primera prueba es la llamada Batalla de Cartago, que básicamente es una matanza únicamente para hacer espectáculo, porque mientras que unos gladiadores van a pie, los otros van en carruajes, caballos y tienen mejor arsenal. Sin embargo, como ya pudimos ver en el prólogo de la película, Máximo es un gran estratega y además tiene madera de líder, así que consigue organizar a sus compañeros y tras unas cuantas escenas de acción muy bien logradas, consiguen superar la batalla de Cartago. Y aquí hubo un detalle que me gustó mucho, porque justo al ganar hubo un instante en el que se aprecia como Máximo estuvo a punto de tirarle una lanza Cómodo delante de todos, pero al final se arrepintió en el último segundo, quizás porque era difícil acertar o porque iba acompañado de gente inocente. Pero el caso es que se nota que las intenciones del protagonista son las de acercarse al emperador para así poder vengarse de lo que hizo. Y ojo, porque al haber completado una prueba que supuestamente no tenía que terminar así, el mismísimo emperador quiere conocer en persona a Máximo para descubrir su identidad. Y aunque al principio se hacía el loco, tras un momento tenso que maneja muy bien la posición
posición desventajosa de Máximo, termina revelando su identidad y suelta una de las presentaciones más icónicas del cine, sorprendiendo a todos por el hecho de seguir vivo y, más importante todavía, demostrándole a Cómodo que el pueblo lo quiere más a él pese a ser un esclavo que al propio César. De hecho, que le hayan mentido diciéndole que Máximo estaba muerto demuestra el poco respeto que le tienen incluso sus propios hombres. Y esto va a condicionar mucho la historia a partir de aquí, porque claro, supuestamente se podría resolver de forma muy sencilla. Simplemente el emperador ordena su ejecución y se acabó. Pero recordemos que en el Se consejo no acabó. simpatizan mucho con él y la intención de celebrar unos juegos era precisamente la de ganarse al pueblo. Si ahora de repente se carga el mejor gladiador de todos y les quita el espectáculo, va a conseguir justo lo contrario. Y por ese motivo ambos personajes están en jaque el uno con el otro. Uno por ser un esclavo a merced de un tirano y otro por no poder usar todo su poder para liquidarlo. Y este concepto será el que defina la película a partir de aquí. Ya cuando termina el combate, Lucila se va a ver a Máximo para pedirle ayuda y contarle un plan que tienen ella y un senador para derrocar a Cómodo. Porque claro, esta chica fue su amante en el pasado y además es la hermana del César. Pero como en el momento que le arruinaron la vida no hizo nada por evitarlo, el protagonista no le tiene mucho aprecio y la manda al carajo básicamente. Siguiendo la rutina, al día siguiente Máximo tiene otro combate, y de nuevo las condiciones son muy desventajosas para él, ya que el emperador lo quiere muerto a toda costa. Sin embargo, una vez más se las apaña para ganar el combate, y al perdonarle la vida a su rival se gana todavía más el respeto del pueblo. Pero claro, viendo cómo va la cosa, el protagonista es consciente de que a este ritmo poco va a durar, ya que es cuestión de tiempo que le pongan una prueba imposible y la acabe palmando. Entonces, gracias a la ayuda de Cicerón, que era su antiguo escudero, consigue contactar otra vez con Lucila y esta vez sí que se reúne con el senador rebelde para derrocar a Cómodo. Resulta que el plan es liberar a Máximo para que se reúna con sus tropas en las afueras y dé un golpe de estado militar en Roma, ya que recordemos que los soldados lo respetan mucho. Y de primeras parecía un buen plan, pero por culpa del hijo de Lucila, que se va de la lengua jugando, Cómodo acaba descubriendo todo el plan y captura al senador, amenaza a Lucila con cargarse a su hijo si se atreve a conspirar contra él otra vez, y Máximo se ve obligado a forzar la huida, que por cierto, debido al vínculo que tuvo con Próximo Parece que al hijo como que no le pillaba la idea, ¿no? Como que no importase que muriera, porque tampoco ponía ahí una cara de tú eres tonto. y lo identificado que se sentía con él, no solo liberó a Máximo, sino a todos los gladiadores, sacrificando su propia vida y liándola de Dios con la guardia pretoriana. Sin embargo, en esta película no siguen la fórmula convencional, porque en cualquier otro largometraje Máximo habría logrado huir y conquistar Roma en su regreso, pero en este caso Cómodo se anticipó a todo y pese a los esfuerzos realizados el protagonista cae en la trampa y lo terminan atrapando, habiéndole arrebatado su última carta para alcanzar la libertad. Pero mira tú, el antagonista cometió un error fatal, y es que para ganarse al pueblo decidió batirse en un duelo individual contra Máximo, obviamente haciendo trampas ya que lo apuñaló poco antes, posiblemente con una hoja envenenada, pero aún así una vez empieza la pelea, aunque se ve que el protagonista está muy tocado, consigue matar al tipo que le arruinó la vida para poco después morirse también, no sin antes dar la orden de liberar a los presos, pero claro, entre las heridas y el posible envenenamiento no pudo más y su historia llegó a su fin, mostrándonos una escena muy emotiva en la que se reúne nuevamente con su familia en el más allá. Y este desenlace me pareció lo mejor de la película, porque está lleno de detalles que ensalzan todo lo planteado hasta ahora. Por ejemplo, la tensión de la pelea final se nota en el ambiente, porque viendo lo mal que salió todo hasta ahora, no sería raro que ganase Cómodo, y más todavía si tenemos en cuenta que hizo trampas. Pero en el momento que Máximo acaba con él, todo el coliseo se queda en silencio, ya que nadie se esperaba que pudiese terminar así. Otro detalle increíble es que en cierto punto Cómodo pierde la espada, y cuando le pide a los guardias que le den otra, uno de los generales llamado Quinto impide que se la den, cosa que probablemente provocó su derrota. Y el nombre de este personaje estuvo muy bien pensado, porque esta sería la quinta vez que hago una broma con los nombres, pese a que dije que no lo iba a seguir haciendo. Pero en serio, bromas aparte, que uno de sus generales haya condicionado el resultado del combate demuestra que los temores de Cómodo eran ciertos, y es que el pueblo no lo quiere. Y el último detalle, que por cierto Kingpin se llama, como el villano este calvo de Spider-Man. A ver. pero en serio, bromas aparte, que uno de sus generales A ver, un poco menos. de terminar así. Otro detalle increíble es que en cierto punto Cómodo pierde la espada y cuando le pide a los guardias que le den otra, uno de los generales llamado Quinto Sí, Kingpin, como el villano este calvo de Spider-Man. impide que se la den, cosa que probablemente provocó su derrota. Y el nombre de este personaje estuvo muy bien pensado, porque esta sería la quinta vez que hago una broma con los nombres, pese a que dije que no lo iba a seguir haciendo. Pero en serio, bromas aparte, que uno de sus generales haya condicionado el resultado del combate demuestra que los temores de Cómodo eran ciertos, y es que el pueblo no lo quiere. Y el último detalle, que por cierto recalca lo que acabo de decir, es que cuando ambos personajes se mueren, la gente se lleva el cuerpo de Máximo en brazos y dejan a Cómodo tirado en la arena, demostrando que el respeto del pueblo se lo ganó el gladiador y no el emperador. Lo único que me pareció raro es que Cómodo, siendo un estratega muy paranoico, se haya arriesgado tanto al luchar uno contra uno. Perfectamente pudo haber... Anda, ya están haciendo la formación tortuga, ¿no? ¿O soy yo?
A ver, allí están haciendo No la... lo quiere. Y el último detalle, que por cierto recalca lo que acabo de decir, es que cuando ambos personajes se mueren, la gente se lleva el cuerpo de Máximo en brazos y dejan a Cómodo tirado en la arena, demostrando que el respeto del pueblo se lo ganó el gladiador y no el emperador. Lo único que me pareció raro es que Cómodo, siendo un estratega muy paranoico, se haya arriesgado Sí, esta es la formación Tortuga, yo creo. tanto al luchar uno contra uno. Perfectamente pudo haberlo sometido a pruebas durísimas y tarde o temprano caería en combate. Pero bueno, me imagino que su ambición desmedida por ganarse a la gente lo cegaron hasta el punto de confiarse demasiado. En fin, Gladiator es una película muy buena que es recordada por muchísima gente. Sabe representar muy bien la crueldad entre las batallas de gladiadores y cómo por aquel entonces era costumbre jugar con vidas humanas solo para entretener a terceros, cosa que a día de hoy sería un escándalo. Del mismo modo, aunque el CGI y las pantallas verdes se notan bastante, para ser una película que tiene 22 años no está nada mal y sabe plasmar la grandeza de Roma en sus mejores momentos. Las batallas son bastante entretenidas y cuentan con un nivel de acción que no abusa de lo fantasma, pero tampoco cae en lo aburrido, manteniendo un equilibrio que se hace agradable de ver. Y eso en parte se debe a lo que comenté al principio, ya que en este largometraje se toman las cosas con calma para que podamos Con entender mejor sus calma. acontecimientos y contemplar mejor el entorno y sus personajes. Hombre, ya que está Dani de chistes, pues yo también hago un chiste, ¿no? Yo también hago una rima, un chiste. Con calma. Hablando de personajes, su desarrollo no está nada mal. Hay algunos que tienen una personalidad muy marcada desde el principio, como por ejemplo Cómodo, que empezó siendo malvado y egoísta y terminó siendo malvado y egoísta, por lo tanto poco evolucionó. Pero luego hay otros como Próximo que cambiaron muchísimo, ya que este empezó siendo un esclavista sin ningún tipo de empatía por las vidas humanas y al final acabó Ay, pues hay que decir, y próximamente... sacrificando la suya propia para ayudar a Máximo y los demás gladiadores. Dicho en pocas palabras, el comportamiento de los personajes de esta película encaja muy bien en la historia e independientemente de si evolucionan o no, saben desempeñar una función a tener en cuenta. No como en otras películas más actuales, en donde te presentan personajes y a los 5 minutos no te acuerdas ni de cómo se llaman. La banda sonora es increíble. Esto es algo de lo que no suelo hablar a menos que me llame especialmente la atención, porque es un apartado con el que cuento que siempre sea bueno, pero en este caso el tema del final es de gran calidad y se complementa muy bien con el final emotivo que tiene Máximo al volver a ver a su familia en el cielo. Del mismo modo, esta historia nos deja unas cuantas cosas sobre las que reflexionar, como por ejemplo el propósito de la guerra, que supuestamente era para ensalzar la grandeza del Imperio Romano, pero el propio Marco Aurelio llegó a un punto en el que se dio cuenta de que no tenía sentido conquistar territorios si el propio imperio se pudría desde dentro a causa de una mala gestión, y a su vez Máximo, pese a ser el general más respetado de todos, en realidad solo quería volver a ver a su familia para vivir tranquilo. Simplemente era soldado para ganarse el pan, pero nada más. Luego también está el tema de las relaciones padre e hijo, ya que si el emperador hubiese educado mejor a Cómodo y no tuviese una relación tan fría con él, nada de esto habría pasado. Por otro lado tenemos el valor de la libertad, que la ausencia de esta es lo que predomina durante todo el largometraje, haciendo hincapié en lo valiosa que es y la poca importancia que se le da hasta que se pierde. Y por último está el saber la diferencia entre un líder y un jefe, ya que independientemente de la posición ejercida, Máximo siempre tuvo más respeto que Cómodo, ya que sus actos lo definían como persona. Por ende, aunque uno de ellos era emperador, la gente le tenía más aprecio al esclavo. Con respecto a la fidelidad histórica pasa lo mismo que con 300 y su secuela, y es que hay bastantes incongruencias, pero por lo menos no son tan exageradas como poner monstruos y movidas así, ya que en este caso dichas incongruencias son más leves, como por ejemplo que Marco Aurelio tenga 3 hijos más aparte de Cómodo y Lucila, que hay ciertas estructuras que no existían en aquella época, o el propio final, dando a entender que Roma iba a tomar un rumbo mejor tras la muerte de Cómodo, cuando en realidad la edad de oro del imperio empezó a ir en decadencia tras su liderazgo, ya que según tengo entendido, tras la muerte de Marco Aurelio, terminó la época conocida como la Pax Romana. Gladiator es un largometraje entretenido, con personajes que tienen actitudes bien marcadas, de buena calidad, una trama interesante que sabe manejar muy bien los momentos de tensión y un final que te impacta por lo crudo y emotivo que es al mismo tiempo. Desde luego es una obra muy recomendada que representa aquella época en la que Ridley Scott todavía sacaba buenas películas. Vale, ya el gran problema. ¿Cuál era la tercera peli que habíamos reaccionado? Pues me voy aquí, porque no me acuerdo de una. Me voy a mi lista. Y la tercera era el Joker. Ok. Y después el Señor de los Anillos, que por cierto ya no me gusta, pero bueno. Ya no me gusta, pero bueno. Pues vamos a por el Joker. Somos el único operador que identifica las... Calla nada. Pues nada, a por el Joker. Tercera peli que reaccionamos. Estaba yo el otro día enfriando el sol cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Joker. La historia
historia la protagoniza Arthur Fleck, que es un marginado social que vive con su madre, tiene problemas económicos y para colmo sufre un trastorno mental que lo fuerza a reírse descontroladamente. Pero no porque algo le haga gracia, sino porque es incapaz de evitarlo. Es más, en ocasiones hasta parece doloroso. Curiosamente, pese a ser un tipo al que la vida lo trata fatal, trabaja en una agencia de payasos y su sueño es convertirse en comediante, ya que lo que más le gusta es hacer reír a la gente. Sin embargo, entre que no se le da muy bien lo de la comedia y que su problema mental llama demasiado la atención, la sociedad no para de cerrarle las puertas una y otra vez y su futuro en ese mundillo es más bien oscuro. Para colmo estuvo encerrado en un psiquiátrico y la psicóloga que lo atiende no está muy por la labor de ayudarlo, sino que más bien parece que solo quiere cumplir con la jornada un día más y a otra cosa. Y por si esto no fuera suficiente, un día le roban un cartel en el trabajo y le dan una paliza porque sí, porque al parecer estos chavales no tienen nada mejor que hacer con su vida. Esto refleja lo que ya nos venían contando poco a poco, y es que la ciudad de Gotham es un estercolero con un índice de criminalidad altísimo, muchísima diferencia entre las clases sociales, habiendo gente excesivamente rica y gente excesivamente pobre, y ya para darle un toque más de inmundicia tiene problemas de basura acumulada y ratas gigantes merodeando por las calles. Este tipo de contextualización hace que el problema de Arthur, que ya de por sí lo limita en su día a día, se multiplique por 1000, ya que el personaje padece una depresión muy severa y el estilo de vida tercermundista lo único que hace es agravarla. Además, la propia sociedad le da la espalda siempre que puede, como por ejemplo sus compañeros de trabajo o esta mujer que le pide que deje en paz a su hijo cuando lo único que intentaba era hacerlo reír. En el fondo se ve que Arthur no es un mal tipo, pero para todo el que conozca mínimamente al personaje que interpreta, es bien sabido que las cosas solo van a empeorar y al final se despertará la bestia que lleva dentro. Aunque antes de seguir quiero señalar un pequeño fallo, y es que precisamente en la escena que acabo de comentar, cuando Arthur le da la tarjeta a esta mujer explicando que tiene un problema, en la parte de abajo pone que se la devuelva. Sin embargo, ella no lo hace. No sé si esto fue un despiste o si por el contrario la mujer pasó de él, que tampoco me parecería raro dado el ambiente de Gotham, pero bueno, igualmente lo dejo caer. Pues nada, que con esto ya tenemos la presentación de un personaje hundido en la miseria cuyas desgracias solo acaban de empezar. Para meternos un poco lo que vendría a ser el argumento, en base a la paliza que le dieron a Arthur, uno de sus compañeros le da una pistola para que se defienda en caso de necesitarlo, pero por culpa de eso lo acaban despidiendo y Randall, que es el que le dio la pistola, lo traiciona a sus espaldas y habla mal de él. Entonces, ahora que Arthur perdió su único empleo y está en un punto bastante duro de la vida, vuelve a tener un encontronazo desafortunado, pero en este caso con unos empleados de Industrias Wayne, que a causa de un malentendido le empiezan a pegar, pero entonces Arthur saca la pistola y se los carga a los tres. De hecho, uno de ellos incluso lo persigue, y aunque al principio se asustó bastante de lo que hizo, más pronto que tarde le pilla el gusto y se pone a bailar como si todo lo que hizo formase parte de un número bizarro. Y lo de los bailes se va a repetir muy a menudo. Es como una especie de simbolismo que relaciona los crímenes e inestabilidad mental del personaje con una danza extraña que está directamente asociada con su estado de ánimo. Dicho en pocas palabras, cuanto más baila, más se está convirtiendo en el Joker. La cuestión es que, tal y como acabo de decir, lo que hizo en la estación de tren, más que traumatizarlo, le subió la moral, como si de alguna manera hubiese podido liberar toda la rabia acumulada que tenía. Entonces, después de esto, se lía con una vecina que le hacía tilín y empieza a verla con cierta frecuencia. Además, cierto día se anima a hacer un monólogo y, como era de esperar, su condición mental y la falta de sentido del humor hicieron que el espectáculo fuese bastante lamentable, cosa que más tarde desencadenará una serie de acontecimientos clave. Y ahora tenemos una revelación importante, y es que como la madre de Arthur trabajó en la mansión de Thomas Wayne, esta le envía cartas todos los días para que le echen una mano con respecto a su situación económica. Pero un día Arthur abre una de las cartas y descubre que en realidad Thomas Wayne es su padre, así que después de enfadarse con su madre por habérselo ocultado, se va a la mansión de los Wayne y se encuentra con el que en el futuro sería su archienemigo. Esta escena, aunque parezca que se hizo un poco por el fanservice, a mí me gustó, porque de alguna manera es curioso que ambos personajes se hayan conocido antes de que sus alter egos se apoderasen por completo de sus vidas, como una especie de presentación previa de una enemistad que duraría años, haciendo contraste entre la manera en la que empezó, con un tipo intentando hacer reír a un chaval, y cómo terminó, con luchas constantes y muchísima gente perjudicada por el camino. Lo que ya no entiendo es por qué Bruce es tan alelado. O sea, parece un tipo extraño en tu casa, te mete la mano en la boca y tú te quedas quieto. Joder, tío, apártate un poco, dile algo, que aparte de ser perturbador también es antihigiénico. Es que visto así cuesta creer que este chico se acabaría convirtiendo en el Caballero Oscuro. Menos mal que Alfred aparece y lo acaba echando, porque si no, a saber cómo terminaba todo. El tema es que cuando volvía a casa, Arthur descubre que hospitalizaron a su madre porque unos detectives estaban preguntando sobre él y su relación con los asesinatos del tren, y le acabó dando un infarto. Entonces, mientras estaba cuidándola, aparece en el show de Murray, que es su programa favorito y con el cual fantaseaba con poder participar algún día. Sin embargo, siguiendo la costumbre de que a esta persona solo le pasen cosas malas, su ídolo televisivo, al que admiraba desde hacía años, se burló de su espectáculo y lo humilló ante todo el mundo, cosa que, como era de esperar, destroza todavía más una mente ya destrozada. Para empeorar las cosas todavía más, el crimen cometido provocó una ola de manifestaciones de gente que se disfraza de payaso y que repudia a los ricos por el estado de la ciudad, haciendo que la situación de Gotham sea incluso más caótica de lo que ya era. Entonces, al día siguiente, Arthur se empeña en reunirse con su supuesto padre y se cuela en un auditorio sin mayor problema, cosa que no me
cuadra mucho, por cierto, ya que teniendo en cuenta la que se está liando por la ciudad y que toda la gente de la clase alta está en peligro, pues no le veo mucho sentido a que dejen una puerta abierta y que cualquier espontáneo se pueda colar y hacerse pasar por un botones. Pero bueno, vamos a atribuir esta conveniencia al caos provocado y seguir adelante. El caso es que al final Arthur coincide con Thomas en el baño y cuando le confiesa que es su hijo, este le responde que su madre estaba loca, que él es adoptado y que su falso romance se lo había imaginado. Y al igual que en varias ocasiones en el pasado, la risa forzada le hace ganarse un puñetazo por parte del candidato a alcalde. Este tipo de cosas, juntándose con todas las que habíamos visto, hacen que Arthur, un tipo trastornado que ya perdió la cabeza en una ocasión, toque fondo definitivamente y solo le queda una esperanza a la que aferrarse. Y es la de que esto último que le contaron por lo menos sea mentira. Hasta ahora estuvo luchando por contenerse y no siempre lo consiguió, pero todo el cúmulo de desgracias que le están sucediendo le están afectando hasta un punto que muy pocas personas podrían soportar. Además, para vacilarlo todavía más, un día lo llaman para que participe en el show de Murray, pero en vez de hacerle ilusión como podría haber sucedido en otras circunstancias, es perfectamente consciente de que solo lo llaman para seguir burlándose de él, pero aún así acepta. Entonces, a punto de alcanzar su límite, se va al manicomio de Arkham para examinar el historial de su madre y efectivamente comprueba no solo que padecía psicosis y que Arthur es adoptado, sino que además permitió que abusaran de él y le provocaran traumatismos graves, dejándolo tal y como lo conocemos ahora. Es decir, que si no hubiera sido por su madre, posiblemente Arthur no padecería los trastornos que padece. Y a partir de aquí ya no hay vuelta atrás. Pese a las cosas que hizo y lo mal que lo estuvo pasando, todavía existía una pequeña posibilidad de rectificar y volver a la normalidad. Pero después de esto, Arthur murió para siempre y en su lugar nació el Joker. A mayores tenemos una revelación importante, y es que su supuesta relación con la vecina en realidad era imaginaria, porque en cierto punto se cuela en su apartamento y ella se asusta mucho y le pide que se vaya, cosa que tengo que decir que se notaba bastante. O sea, un tipo rechazado por todo el mundo de repente consigue una relación con esta chica después de que hubiese descubierto que la sigue a escondidas. ¿Desde cuándo un acosador le resulta atractivo a la gente? Y ya no solo eso, sino que todos los momentos en los que estaba con él se veían demasiado forzados, con cero interacción por parte de terceros y con un romance que surgió de la nada. Por eso digo que si te fijas se nota bastante, pero bueno, igualmente es un buen complemento para la historia. Aquí mucha gente tuvo la duda sobre si la dejó vivir o no, pero yo creo que sí, ya que aunque no se ve el resultado final, no tenía ningún motivo para hacerle daño, así que personalmente creo que no le hizo nada. Lo que ya no entiendo es que hacía la puerta de su apartamento abierta, pero bueno, si tenemos en cuenta que el edificio es un cuchitril, pues no me extrañaría que las puertas cerrasen mal. El caso es que Arthur, sabiendo que su madre es la causante de todos sus males, se va al hospital para echárselo en cara y después se la carga. Y por si esto no fuese suficiente, al Para variar, aquí todo el mundo se carga a alguien. volver a su apartamento, Randall y otro compañero de trabajo le cuentan que la policía anda preguntando por él y este se carga también al grandullón, básicamente por la liada que le hizo con la pistola. Sin embargo, perdona a Gary porque siempre lo trató bien, motivo por el cual creo que dejó tranquila a su vecina, ya que al no haberle hecho nada, no tiene motivos para odiarla. Y con esto empieza la etapa final, porque ahora que Arthur está irremediablemente trastornado y su apariencia se parece más a la del Joker que todos conocemos que a la del ciudadano que nos presentaron, escapa de los inspectores por el metro, los cuales acaban apaleados gracias a los manifestantes que el propio Arthur creó inconscientemente, y se va al show de Murray, en donde claramente nadie está de acuerdo con traerlo al programa, pero por algún motivo Murray cometió el error de confiar en que sería una buena idea. Y digo que cometió un error porque el Joker empieza a hacer comentarios incómodos, luego demuestra su total falta de empatía hacia las vidas humanas, y tras confesar que fue el famoso asesino del metro y que no se arrepiente de nada, pierde el control y también se carga a Murray, que pasó de ser su ídolo a alguien que odió con toda su alma. Eso sí, me parece raro que lo hayan dejado entrar al plató con una pistola, y vale que seguramente la llevaba escondida, pero digo yo que con la de personas famosas que participan en el programa tendría que haber una seguridad mínima o algo, y más todavía sabiendo la que se está liando en la ciudad. En cualquier caso, la policía se lleva preso al Joker, pero los manifestantes lo liberan por la fuerza y lo convierten en un símbolo que representa la lucha de los pobres contra los ricos. Y además, en pleno disturbio, uno de ellos se carga a los padres de Bruce Wayne, causando así que el día de mañana se convierta en Batman. Y aquí me pregunto lo mismo que en la trilogía de Nolan. ¿Por qué los padres de Bruce se fueron a ver una película a un barrio tan conflictivo y durante una época tan crítica para la ciudad? Es que más arriesgado imposible, y más aún sabiendo que dichos manifestantes están en contra de los ricos. En fin, ya para acabar, en la siguiente escena vemos a Arthur encerrado en un psiquiátrico y tras aparentemente acabar con la psicóloga que lo atendía, parece que se intenta fugar, concluyendo así la película. Y este final deja muchísimas cosas a la interpretación, siendo la primera de ellas la de si realmente algo de lo que sucedió en la película fue real o si por el contrario siempre estuvo encerrado en Arkham y se dedicaba a imaginárselo todo. Como pudimos ver, la imaginación de Arthur juega un papel importante en el largometraje, ya que toda la relación con su vecina y su sueño inicial de participar en el show de Murray. Vamos a hacer una cosa como... El Señor de los Anillos ya no me gusta tanto porque sí que es cierto que es demasiado larga. Y ahora ya no la veo mucho porque está ahí con las dos torres y se me hacía eterno. Pues vamos a pasar a la siguiente, de hecho la voy a eliminar de mi lista. Y la siguiente creo que es la de Caballero Oscuro. Así que cuando termine esta vamos al Caballero Oscuro, de Batman a Batman. Fueron producto de su imaginación, por lo tanto no sería raro que lo demás también lo fuera. Otra posibilidad es que lo ocurrido fuese real, pero que al final lo encerrase
pasen y a partir de ahí no sabemos si se fugó de verdad o si por el contrario todavía sigue hablando con la psicóloga. Yo personalmente confío en que todo lo visto fue real y que al final lo atraparon, pero como ya confirmaron una secuela, supongo que en unos años sabremos la verdad. Esta película me sorprendió bastante en su día, y lo digo en el buen sentido. Llevábamos una temporada muy larga en la que todas las historias relacionadas con Marvel o DC estaban demasiado enfocadas en el público infantil y desaprovechaban el potencial que tenían sus personajes. Pero en el caso del Joker hicieron lo correcto, que fue darle una temática oscura y deprimente para mostrar cómo Dios manda el origen de uno de los villanos más conocidos de los cómics. Si la totalidad de la película estuviese llena de chistes baratos y las tonterías que vemos siempre, se acabaría arruinando, así que creo que hablo en nombre de muchos al decir que este cambio de aires le vino muy bien a la industria. Y puede que Joker no sea precisamente una película de superhéroes, pero sí está ambientada en un universo en donde los hay o habrá, y el haber asentado unas bases tan buenas hacen que me pregunte por qué los de Warner Bros. No dejan de intentar copiar a Marvel y empiezan a seguir su propio camino creando un universo cinematográfico más adulto y con una temática de este estilo. Es que ya no lo digo yo, lo dicen los números. La mayoría de películas del universo cinematográfico de DC o tuvieron una mala recaudación o malas críticas. De hecho hay tanto reboot y desorden que hasta da pereza empezar a verlo. Sin embargo, con Joker consiguieron petarlo en taquilla y perfectamente podrían crear algo nuevo en base a esto, o aunque sea hacerlo paralelamente al que ya conocemos, es decir, uno más family friendly para aprovechar el tirón que tiene el cine de superhéroes y otro más oscuro que el día de mañana lo acabará petando muchísimo. Porque repito, cada vez hay más personas que se están empezando a aburrir del tonito infantil y si para colmo pretendes competir con Marvel ofreciendo exactamente lo mismo pero con menos presupuesto, inevitablemente te vas a quedar atrás. Por eso creo que sería una muy buena idea que Warner Bros. Hiciese un universo cinematográfico ambientado en el de esta película y dejase de intentar copiar a otros. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. El punto más fuerte de esta película es la manera en la que representaron los problemas mentales y cómo puede afectar el entorno a la gente que los padece. Todas las veces que Arthur se ríe sin querer es porque se puso nervioso por algún motivo, y como consecuencia siempre termina mal de alguna manera, recalcando así sus palabras sobre que lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente de tu alrededor pretenda que te comportes como si no la tuvieras. La escritura de Arthur Fleck es muy buena y como acabo de decir sabe plasmar perfectamente la depresión y diferentes trastornos que padece el personaje, y sabiendo que hasta hace poco era un tema tabú. Bueno, a mí, no, yo no sé cómo es, porque yo, vale, yo me río bastante a veces, pero es porque soy muy risueño, ¿no? Como este que se ríe porque yo creo que es porque tiene problemas mentales. Yo no los tengo. Pues todavía tiene más mérito. Sin embargo, lo que hizo grande a esta película fue la actuación de Joaquin Phoenix, que de no ser porque ya lo vi en otras películas, pensaría que el propio actor también padece algún que otro trastorno. Es posible que Arthur, más que sufrir una transformación, sufriese un despertar. Toda esa maldad que liberó ya tirando al final de la película ya existía en él a causa de tantísimos años pasándolo mal, pero por lo menos al principio era capaz de controlarlo y sabía distinguir lo que estaba bien Y encima es que también fuma, o sea que para que sobreviviera este. de lo que no, solo que llegados a cierto punto empezó a darle igual y fue cuando dejó vía libre al Joker para hacer aquello que le hace sentir bien, independientemente de cuánta gente sufra por el camino. Y esto genera el debate sobre si Arthur es una víctima o un villano. A mi parecer empezó siendo una víctima de las malas decisiones de su madre y el rechazo de la sociedad y acabó convirtiéndose en un villano carente de empatía y con tendencias psicópatas cuya decadencia ya no tiene remedio. Y esto hace hincapié en la importancia que tiene el trato de la gente hacia las personas con problemas mentales. Si solo hubiesen tratado a Arthur un poco mejor, se podrían haber evitado muchas desgracias. Y un ejemplo de esto es Gary, al cual perdonó después de un brote psicótico por el simple hecho de que siempre se preocupó por él. El detonante del nacimiento del Joker no fue más que un efecto dominó, y no lo digo porque la actriz que interpreta a la vecina sea la misma que en Deadpool, sino porque absolutamente toda la película muestra una vida ya deprimente de una persona que tiene que afrontar desgracia tras desgracia sin ningún respiro de por medio y al final acabó colapsando. El propio Arthur reconoce que no fue feliz ni un solo minuto en toda su vida, y pese a que se sentía como alguien invisible para la sociedad, en el momento que se cargó a los tipos del tren comenzó a darse cuenta de que no lo era, y en base a eso poco a poco abandonó su antiguo yo y lo sustituyó por el rey del crimen que vemos al final. Más que yo, sería él, ¿no? La película está cargada de simbolismo, siendo lo más notable el contraste que hay entre la tristeza de Arthur y su empleo como payaso que se supone que lo tiene para hacer reír a los demás. Pero luego también están los constantes bailes, mostrando atisbos de su alter ego y cómo considera los crímenes cometidos como una especie de espectáculo que solo él parece disfrutar. Pero sin duda el más llamativo de todos es el de las escaleras, las cuales sube con desgana en los días nublados antes de ser el Joker y luego las baja bailando con el sol a sus espaldas, mostrando así su liberación y una especie de reinicio en su estilo de vida. Todo el desarrollo de este personaje se combina muy bien con el entorno decadente y hostil que representa la ciudad de Gotham, ya que entre la suciedad, la pobreza y todo el ambiente en general hacen que comprendas que no es un lugar agradable para vivir. Y si a eso le sumamos la banda sonora, que es algo así como la música de un circo pero con tonalidades tristes, tenemos la combinación perfecta entre el personaje y todos los componentes cinematográficos que lo complementan. Si tuviera que elegir entre el Joker de Heath Ledger y el de Joaquin Phoenix, sin ninguna duda me quedaría con el de Jared Leto. Nah, obviamente estoy de coña. Yo sigo prefiriendo un poco más el de Ledger, porque lo vimos siendo ya el rey del crimen y pese a tener una participación menor fue capaz de calar muy hondo. En cambio en esta película
Fleck y su póstuma transformación, además de que sería injusto comparar a alguien que interpretó el papel antagónico durante unos cuantos minutos con otro que fue el protagonista durante las 2 horas de película. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que aunque el de Ledger me parece un poco mejor, ambos tuvieron una interpretación muy buena, no como el macarra tatuado, que sale más en los trailers que en la propia película. También me gustaría señalar la crítica que se le hace a la sociedad y lo fácil que es manipularla, ya que pese a que Arthur nunca tuvo interés en crear una revolución, los manifestantes lo consideraron un ejemplo a seguir y empezaron a romperlo todo creyendo que esa era la intención del Joker. E irónicamente lo único que hizo fue dejarse llevar, ya que según él la política no le interesa en lo más mínimo. La verdad es que me sorprendió que el director de una comedia como Resacón en Las Vegas haya sido capaz de hacer una adaptación tan alejada de los estándares habituales y no solamente lo haya petado en Yo me vi esa peli, la de Resacón en Las Vegas. Está muy guay. taquilla, sino que haya podido demostrar que el cine de superhéroes y de cualquier género también puede tener buenos números en taquilla sin necesidad de ser siempre family friendly. Obviamente esto generó críticas, e incluso hubo gente que lo acusó de irresponsable por, según ellos, idealizar y blanquear los crímenes del Joker. Pero como era de esperar, imbéciles hay en todas partes, porque esta gente no solo no entendió absolutamente nada de la película, sino que como de costumbre son los típicos notas que solo quieren sus minutillos de atención criticando un producto que ni siquiera consumen habitualmente, porque en Joker no se idealiza nada de lo que hace, al contrario, se recalca una y otra vez que es algo terrible, pero al mismo tiempo justificando de forma coherente el por qué una persona que era inocente se acabó convirtiendo en un villano tan malvado y carente de empatía. Es decir, que al contrario de lo que piensan los ofendidos de turno, esta película te hace reflexionar sobre la forma en la que tratamos a los demás y cómo un cúmulo de malas experiencias pueden acabar con cualquiera. Así que lo dicho, Joker es una excelente adaptación del personaje que está muy a la altura de lo que logró Heath Ledger en su día y que abre un abanico de posibilidades que Warner Bros. Debería aprovechar para crear una nueva saga de películas con su propio estilo más oscuro y que se aleje de los pasos que estuvo tomando Marvel hasta ahora. No, la segunda parte no lo quiero. Vale, pues si saltamos al Señor de los Anillos, porque sí que es cierto que es un poco rollo. Aunque la primera vez que lo vi se me pasó volando y después ya lo iba parando poco a poco porque se me hacía ahí un poco aburrido. Y tuve que mirar cuánto quedaba. Blue Beetle. Ya queda poco, ¿eh? Pues nada, Blue Beetle. Esa me la tengo que ver otra vez, está guay, la de Blue Beetle. Y me pone la serie de Bluey. Aquí está Blue Beetle. Y aquí está la reseña. Yo no soy de esos que Para que toda tu A ver, quiero que salga de una. Ahí está. Estaba yo el otro día alzando un reino caído en desgracia, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Blue Beetle, 18 de agosto solo en cines. La cosa empieza con una excavación en donde conocemos a Victoria Cord, que será la principal antagonista, y al teniente Carapax, los cuales parece ser que van detrás de un artefacto en forma de escarabajo que llevaban buscando mucho tiempo. Entonces, una vez mostrado esto, tenemos unos créditos iniciales en donde nos ponen un poco en contexto sobre Industrias Cord, que es la típica empresa malvada, la existencia de un antiguo superhéroe conocido como Blue Beetle, y también la de un arqueólogo llamado Dan Garrett, que encontró precisamente ese artefacto. No es algo tremendamente relevante porque por enésima vez repito que este universo cinematográfico está cancelado y ya de poco importa, pero que sepáis que de primera se veía que todavía tenían planes de futuro, lo cual deja en evidencia la pésima gestión de Warner Bros. A la hora de llevar a cabo los últimos proyectos de esta saga. Pero antes de seguir quiero comentaros que este vídeo está patrocinado por CyberGhost VP. A eso a nadie le importa. De la película y futuro superhéroe que será portador del escarabajo. Parece ser que está recién licenciado, concretamente en la rama de Derecho, y volvió a casa con su familia después de mucho tiempo estudiando. El problema es que a esta gente parece que solo le pasaron cosas malas, ya que perdieron el taller familiar, el casero los va a echar dentro de 3 meses y a su padre le dio un infarto. Todo esto hace que Jaime se preocupe bastante por no haber estado en todo este tiempo y se propone conseguir un trabajo que lo saque de la pobreza. Pero como viven en Palmera City, una zona empobrecida en donde las diferencias sociales entre ricos y pobres es brutal, pese a tener una carrera acaba trabajando junto a su hermana limpiando las casas de los ricos. Y justamente el chalet en el que estaban trabajando es el de Victoria Cord. Parece ser que esa mujer está trabajando en un prototipo de exoesqueleto que le venderá al ejército como arma. Pero su sobrina Jennifer se opone rotundamente porque no es lo que su padre habría querido. Pero como la CEO de la empresa es Victoria, pues de poco le sirven sus quejas y todo esto termina en una discusión en donde Jaime se quiso hacer el héroe defendiendo a Jenny y los acabaron despidiendo tanto a él como a su hermana. A uno por caballero
caballero y a la otra por cagar en el baño de Victoria. Por suerte en la salida Jenny le propone a Jaime que la vaya a visitar a la Torre Corda al día siguiente para ver si le consigue dar un trabajo a modo de compensación. Pero lo que no sabía el protagonista era que justamente para cuando se va a la torre, Jennifer estaba ocupada robando el escarabajo del principio y saboteando el proyecto del exoesqueleto. De tal manera que se olvidó por completo de Jaime y para cuando la encuentra con el escarabajo recién robado, justamente saltan las alarmas y la chavala, al verse acorralada, le encasqueta la caja y le pide que la proteja con su vida, pero que no se le ocurra mirar lo que hay dentro. Así que Jaime vuelve a su casa con el paquete de hamburguesa cerrado y su familia lo convence para que mire lo que hay dentro. Y efectivamente era el artefacto en forma de escarabajo que había encontrado Victoria en la excavación. El problema es que la familia, no contenta con cotillear, también se pone a tocar. Incluso el tío Rudy, que se suponía que era un conspiranoico de la hostia, y ahora parece no tener ningún problema con tocar tecnología corpo. Entonces, en mitad de la tontería, el artefacto se adhiere al cuerpo de Jaime y empieza a fusionarse con él, creando una especie de armadura de nanotecnología que además tiene conciencia propia. Y lo mejor de todo es que antes de que Jaime pueda entender siquiera lo que está pasando, la armadura empieza a hacer pruebas de vuelo, resistencia y armamento, y se pone a centrifugar al chaval de un lado para otro, se lo lleva al espacio, lo deja caer, lo manda a volar por la ciudad, e incluso parte un autobús por la mitad al detectarlo como amenaza. Por suerte no la palmó nadie, pero lo que está claro es que la armadura tiene potencial más que de sobra para hacerlo, ya que en esencia es un arma viva, como una mezcla entre Iron Man y Generator Rex. Sea como sea, después del desmadre, la armadura se lleva a Jaime de vuelta y se introduce en su columna vertebral como si fuese una parte más de su cuerpo. Así que para deshacerse de ella se va a la Torre Core para pedirle ayuda a Jennifer, pero una vez más se tropieza con ella en el peor momento, porque la seguridad de la compañía había descubierto que la ladrona era ella y les disparan a ambos de tal manera que tienen que escapar en la furgoneta. Así que no les queda otra que volver a la casa de Jaime, ponerse al día y descubrir que el escarabajo no se fusiona con cualquiera, sino que elige él mismo a su huésped, que en este caso pues fue Jaime Reyes. Además la chica también le cuenta que antaño perteneció a su padre, el cual por cierto lleva bastante tiempo desaparecido. Entonces mientras que Victoria lo pone todo en marcha para recuperar el artefacto, los protagonistas vuelven a la Torre Core para conseguir una llave que les permitiría ir al único lugar en el que quizás consigan respuestas. Así que junto con la ayuda de Rudy consiguen estropear las cámaras poniendo un vídeo del Chapulín Colorado, colarse en la torre y conseguir un reloj inteligente que Eso me hizo mucha gracia, la verdad, lo de Chapulín Colorado. perteneció al padre de Jenny. El problema es que antes de salir se tropiezan con Carapax y como este venía en son de guerra, la armadura de Jaime toma el control y tenemos una pelea entre el protagonista y el teniente, que por cierto ya tenía el exoesqueleto implantado y está bastante igualado con la armadura. Sin embargo, pese a que Jaime no quería pelear, al ver que está perdiendo le deja el control al artefacto y este acaba despachando a su rival más pronto que tarde. De hecho, de no ser por la intervención del prota se lo habría cargado. Entonces, por culpa de confiarse, Carapax consigue remontar y se habría ventilado a Jaime de no ser por la intervención de su tío, gracias al cual consiguen escaparse por los pelos. Pero vamos, que como primera toma de contacto para enseñarnos el que será el final boss, no estuvo nada mal. El asunto es que ya con el reloj en su poder se van a la mansión abandonada de Ted Core, que recordemos que es el padre desaparecido de Jenny, y gracias al aparato consiguen acceder a la base secreta del primer Blue Beetle, que pese a no ser elegido por el artefacto, pudo imitar su armamento mediante tecnología avanzada. O sea que sí, el padre de Jenny era un superhéroe. Durante este fragmento comprobamos que Jaime y Jennifer van a acabar liados más pronto que tarde, y también descubrimos que el escarabajo es un artefacto alienígena cuyo nombre es Callida, tiene conciencia propia, pero una vez fusionado con un huésped no se puede separar de él hasta que el usuario estire la pata, ya que las células del aparato se están fusionando con las de Jaime. Eso sí, aparte de conceder fuerza, resistencia y armamento avanzado, también regenera las heridas. Así que visto lo visto no está tan mal. Aún así todo esto le viene un poco grande al protagonista, pero para cuando lo estaba empezando a asimilar, ve como la aeronave de Victoria se dirige precisamente a su casa. Y es que Industrias Cordy identificó a Jaime como el portador del escarabajo y se fueron a su casa creyendo que lo iban a encontrar allí. Así que detienen a la familia para interrogarla y más pronto que tarde el protagonista, que ya le está pillando el truco al asunto, llega volando con la armadura y empieza a neutralizar a los soldados demostrando una vez más las habilidades del artefacto. El problema es que en medio de la trifulca su padre le da otro infarto y por culpa de esa distracción consiguen capturar a Jaime y para colmo le destrozan la casa. Pero lo peor de todo es que el padre se murió, cosa que deja a la familia devastada y sin saber muy bien qué hacer. Pero por suerte para Ah, que se murió por el infarto. Yo pensaba que se murió por los guardas. ellos la abuela parece que fue guerrillera en el pasado y enseguida propone ir a rescatar a su nieto al mismo tiempo que Jenny les pone a su disposición el armamento de su padre. Y es que para cuando vuelven a la base del primer Blue Beetle vemos que tiene un arsenal de lo más variado e incluso una nave propia. Así que la familia se prepara para rescatar al protagonista y mientras tanto este está atrapado a merced de Verónica y lo que pretende esta es replicar la conciencia del escarabajo para transferirse a Carapax de tal manera que así podría mejorar su exoesqueleto para que actúe más o menos igual que el artefacto. El problema es que dicho proceso mataría a Jaime y a la villana parece darle igual. Sin embargo, mientras que la familia del protagonista irrumpe en las afueras de la base
base liando la parda con la nave Escarabajo, Jaime entra en una especie de delirio astral por culpa de la extracción y ahí se reúne con su padre, el cual lo motiva a aceptar a Kallida como una parte más de él y así convertirse en el superhéroe que el pueblo necesita. Entonces, por una parte, su familia se infiltra en la base y por la otra, Jaime acepta finalmente el artefacto, consiguiendo una vinculación del 100% y pudiendo librarse así de sus ataduras. El inconveniente es que pese a que logró sobrevivir, Victoria ya consiguió replicar la conciencia del Escarabajo y transferírsela a Carapax. Así que este consigue un power-up con el que desarrolla un exoesqueleto todavía más avanzado y de no ser por el cambio de bando de uno de los científicos, seguramente se habría cargado a Jaime, ya que pese a que consiguió vincularse al 100% con Kallida, la armadura tenía que reiniciarse. Así que no le queda más remedio que escapar, entre medias Victoria consigue capturar a Jennifer, el protagonista consigue reunirse con su familia, la abuela se pone en plan badass reventando mercenarios y para cuando por fin consigue un reinicio total de la armadura, volvemos a ver a Blue Beetle en acción despachando a todo el que se le pone delante mientras va en busca de su hermana, la cual se había separado del grupo. Pero lo realmente interesante es el enfrentamiento final, porque al poco rato Carapax llega donde el prota y ahora sí que tenemos un enfrentamiento muy igualado en donde ambos personajes tienen su potencial desarrollado al máximo y pueden manifestar armas con el simple hecho de imaginárselas. Así que se reparten unos cuantos sopapos por aquí, se lanzan cañonazos por allá y después de un combate bastante reñido y con una animación que no estuvo nada mal, el que parece ganar es Carapax. Pero entonces, gracias a una distracción de Rudy, el protagonista desata su ira creyendo que si no mata a su rival, va a perder a su familia. Así que con esto gana la pelea, pero como contraparte de su primer enfrentamiento, esta vez es Kallida quien lo detiene a él para que no mata al teniente, ya que parece ser que durante la transferencia de antes, el artefacto pudo conocer el pasado del teniente y parece ser que fue una víctima de la guerra que perdió a su familia y que tras una mutilación en combate fue reclutado por Victoria, pero solo porque ésta lo quería usar como conejillo de indias. Así que lo manipuló durante años y ahora pues parece que le dio lástima. También te digo, vale que le dio las prótesis que lo mantuvieron con vida, pero de ahí a ser un perrito faldero sin voluntad hay un trecho. Entiendo el papel de víctima que nos quieren plantear, pero no sé yo hasta qué punto se pueden justificar sus acciones. No sé si logró esclavizarlo de alguna manera o qué se supone que pasó aquí. Pero bueno, el caso es que Jenny consiguió derribar la nave en la que estaba capturada con Victoria usando un chicle especial de su padre, Jaime tiene piedad del teniente y entonces Carapax por fin toma una decisión propia y sobrecarga su núcleo llevándose al antagonista consigo para así cargársela y ya de paso destruir la base en la que estaban fabricando los exoesqueletos. Habría estado bien avisar a los demás del rango de explosión, porque lo cierto es que escaparon por los pelos y si se llegan a retrasar 2 segundos la habrían palmado. Pero vamos, que Carapax hizo un sacrificio tan heroico como gratuito, ya que digo yo que habría sido mejor meterle un sablazo a la otra y a partir de ahora ejercer como superhéroe para enmendar sus errores. Pero parece ser que lo de la explosión le apetecía más y ahora el proyecto que tenía Victoria entre manos, así como su propia existencia, se fue a tomar viento. A raíz de esto, Jennifer se convierte en la nueva CEO de Industrias Cord y tal y como quería su padre ya no va a fabricar armas, sino que se va a centrar en producir material que ayuda a la población. Algo que viniendo de una empresa me parece más irreal que la existencia de gente con superpoderes, pero bueno, que tuvieron un final feliz, la familia Reyes recibe la ayuda de todo el vecindario, ya que no tienen casa, y al poco rato Jennifer les da una visita y les dice que les va a construir una nueva. Además, tal y como se veía venir, se acaba liando con Jaime y a partir de entonces se supone que van a ser pareja. Y ya para terminar en la postcréditos vemos como en la base de Blue Beetle salta un mensaje del padre de Jenny pidiéndole perdón por desaparecer y afirmando que todavía está vivo. Pero claro, ya sabéis lo que pasó con DC, que a todo lo planteado antes de Superman le dieron carpetazo y lo dejaron a medias. Y con la segunda postcréditos pues es una bromita menor con el Chapulín Colorado que no tiene mayor importancia. Lo de esta película fue una pena, porque a diferencia de las anteriores, justamente Blue Beetle fue bastante decente y tal y como yo lo veo, es el ejemplo perfecto de justos pagando por pecadores. ¿A qué me refiero con esto? Pues que mientras que unas películas daban completa vergüenza ajena A y ver, que dejaban ahora muchísimo acabado. que desear en cuanto a calidad general, consiguieron recaudar más dinero y decepcionaron al público tantas veces que para cuando salió esta entrega, la gente ya no tenía confianza y pasó olímpicamente de verla. De hecho, no por nada se hizo muy popular el meme del 18 de agosto solo en cines. Y es que pese a que todo el mundo sabía perfectamente de la existencia de Blue Beetle, bromearon con la fecha de salida porque literalmente les importaba una mierda. Y la verdad es que no los juzgo. Yo mismo hasta hace unos días pasaba de verla, porque entre la saturación del género de superhéroes, la tremendísima decepción que me llevé con The Flash y otras películas de supers, y que para colmo ya sabíamos del reinicio inminente y que tanto esta película como Aquaman 2 no iban a llevar a ninguna parte, pues ¿cómo pretendes que me interese por verlas? Es que es absurdo. Pero claro, la culpa no fue de Blue Beetle, sino de los directores y guionistas mediocres que desperdiciaron las oportunidades que tuvieron y por supuesto de los ejecutivos de Warner Bros. Que no tienen ni puñetera idea de lo que hacen y que a base de joderla una y otra vez arruinaron un universo cinematográfico que tenía potencial más que de sobra para competir con él. Bueno, vamos a hacer una cosa. Por un poco de tiempo que me tengo que ir a deporte adaptado a las 17:45 y que ya hemos reseñado, bueno, ya hemos reaccionado a Dani reseñando el Joker, pues para no ver el Joker 2 veces pasamos directamente a Piratas del Caribe y después a Origen. Y con eso ya terminaríamos, ¿ok? Para no hacerlo muy largo, que si no veo que me tiro ahí 2 horas. De Marvel. Y al final, como bien dije, pagaron justos por pecadores, ya que Blue Beetle tiene una calidad muy similar a la primera película de Aquaman.
Es más, para mí debe de ser la quinta mejor película de la saga, lo cual no era muy difícil tampoco, pero por lo menos mejoraron el nivel. La diferencia es que Aquaman recaudó más de 1.000 millones de dólares y Blue Beetle malamente llegó a los 130, lo cual, teniendo en cuenta que costó 100 y habrán gastado otros tantos en publicidad, pues lo convierte en un rotundo fracaso. Es más, no solamente palmaron pasta, sino que oficialmente es la película con peor recaudación de todo el universo extendido de DC, al menos de las que salieron en cines, porque el Snyder Cut fue directamente a streaming y, como es lógico, pues recaudó menos. Pero vamos, que de las demás, Blue Beetle fue la que se llevó la peor parte. Incluso le fue mejor a Shazam 2, que es un truño como una catedral, y es bien sabido que se metió un hostiazo en taquilla. Pero claro, es que saturas al público durante años, le ofreces películas cada una peor que la anterior, le mientes en toda la cara, luego le dices que vas a empezar de cero, y para 3 películas que te quedan, pues parece que te preocupa más deshacerte de ellas que intentar conectarlas lo mejor posible para que fuesen un cierre mínimamente digno para la saga, y luego pasa lo que pasa. Es que 2023 fue un año terrible para DC, porque sacaron Shazam 2 en marzo, en junio The Flash, Blue Beetle en agosto, todos sabemos qué día, y Aquaman 2 en diciembre. 4 películas en 9 meses sabiendo desde el inicio que no iban a llevar a ninguna parte, y justamente la única que parecía tener cierta importancia para el nuevo universo, que era The Flash, acabó siendo una putísima vergüenza de película, con mentiras a punta pala, varias faltas de respeto hacia actores ya fallecidos y unos controles de calidad que destacaron por ser inexistentes. En la colada siempre añado perlas de perfume Lenor, porque su cautivador aroma permanece en mi ropa con una intensidad irresistible que dura y atrapa a cualquiera. Lenor, un aroma que atrapa a cualquiera. Joder, qué pesado. Esa sensación de limpieza profunda cuando sales del dentista ahora puedes sentirla en casa con Oral-B Ayo. Nuestro mejor cepillo limpia un 100% más que el cepillo manual para proteger tus encías y prevenir el Qué sarro. pesado eres, tío. Da un paso adelante. Evoluciona a Oral-B Ayo. Nada, si es que no lo voy a ¿Quién decir. acabó pagando el pato? Pues Blue Beetle. Si es que no le voy a decir nada. Total, ya le dije un día eso, que le dije un día lo que pensaba de él en un vídeo. No sé cuál de todos, pero en un vídeo. Porque incluso Aquaman 2 consiguió ser rentable, supongo que por la fama de la primera parte. Pero este nuevo superhéroe, que no era muy conocido, es la primera vez que lo adaptan en live action, y el contexto ya os lo acabo de contar, pues tenía todas las papeletas para ser un fracaso. Y para sorpresa de nadie, lo hizo estrepitosamente. El problema es que a mí me repatean las injusticias, y lo de Blue Beetle, por mucho que se viniera a venir y fuese comprensible, es injusto, ya que a mi parecer quienes debieron sufrir las consecuencias fueron los otros bodrios tanto de Marvel como DC que inevitablemente forzaron esta situación. Pero en fin, lo hecho está, y yo tampoco estoy para darle lecciones a nadie porque, como bien dije, tampoco la fui a ver al cine. Pero ya que estoy analizando la película, pues hay que ser sincero. Ya para empezar, a diferencia de las últimas 3 películas a las que les hice vídeo, Blue Beetle tiene alguna que otra enseñanza y crítica social, como por ejemplo las diferencias sociales entre pobres y ricos y el cómo esto afecta a sus estilos de vida, el saber valorar a la familia y apoyarse los unos a los otros, y el no juzgar a la gente sin antes conocer sus vivencias pasadas. No es como si toda la película tratase de eso, de hecho lo comentan muy por encima, pero por lo menos el mensaje está ahí, y sabiendo que esto también lo ven niños pequeños, pues nunca está de más que, aunque sea sin profundizar demasiado, se vayan inculcando valores poco a poco a los más jóvenes. Black Adam no te transmite un carajo, está para alimentar el ego de Dwayne Johnson y poco más. Shazam 2 intenta mostrar las inseguridades de Billy, pero no lo consigue ni de coña. Es un desarrollo demasiado flojo como para tenerlo siquiera en cuenta. Y de Flash no quiero ni hablar, porque aunque sí que lo intentaron en la escena final, lo estropearon todo al ser incapaces de tomarse nada en serio. Esta película por lo menos sabe respetar los diferentes momentos. Pues a mí me gustó todas, ¿eh? En ocasiones están de cachondeo y se lo pasan bien, pero en otras toca llorar las pérdidas y dejarle un poco de protagonismo al drama. Además, en general, las reacciones son bastante naturales. No tenemos personajes flanderizados que son reducidos a una característica sobreexplotada, sino que pese a que cada uno tiene sus cosas, también saben comportarse cuando el momento lo requiere. Parece algo básico, pero os aseguro que la mayoría de películas del género son absolutamente incapaces de respetarlo. Por eso valoro que Blue Beetle no haya caído en estas chorradas, incluso cuando lo tenía todo en su contra. Y hablando de personajes, la familia de Jaime tuvo su importancia e incluso nos dieron alguna escena de acción bastante aceptable. Estoy tan acostumbrado a que los secundarios sin poderes sean un estorbo que solo acapara cámara, que el hecho de ver a esta gente colándose en una base y reventándolo todo con la nave me pareció un puntazo. Y bueno, tanto protagonista como villano tienen diseños muy buenos, muestran sus poderes lo suficiente como para que no te quedes con las ganas de ver más, cosa con la que también suelen tropezar las películas de supers, y concretamente las nuevas habilidades de Jaime me parecen de lo más interesantes y me gustaría poder verlas en el Joder, una futuro mosca. y a poder ser en proyectos más ambiciosos, como en alguna entrega de la Liga de la Justicia, un Flashpoint o una Crisis de las Tierras Infinitas. Del mismo modo, las
las escenas de acción son muy abundantes y muestran exactamente lo que queremos. Superhéroes dándose de hostias con rivales que están a la altura. Lo de darnos un personaje rotísimo peleando con mercenarios genéricos o en su lugar nerfear villanos para que más o menos den el pego, no pasa con Blue Beetle. Porque aunque sí que es cierto que despacha soldados con relativa facilidad, la armadura no lo hace invencible y sus peleas contra Carapax estuvieron muy igualadas y nos enseñaron diferentes tipos de combate y armamento. O sea que por mi parte me quedé satisfecho. Sobre todo después de ver The Flash y que el protagonista estuviese casi toda la película sin poderes. Y hablando del Rey de Roma, otra cosa con la que Blue Beetle superó con creces a la entrega del velocista es con el CGI. Que no sé si es por el contraste entre una película y otra, pero me pareció realmente bueno. A lo mejor es porque dejaron el listón tan bajo que cualquier cosa que no produzca diarrea visual ya me parece buena. Pero sea por lo que sea, me gustó. Y teniendo en cuenta que tuvo menos de la mitad de presupuesto, pues me encantaría saber cómo cojones pudieron hacerlo tan mal con The Flash y que Blue Beetle, teniendo bastante más acción, le haya pasado por la izquierda. La verdad es que Blue Beetle fue un buen debut para el personaje como película live action y como ya comenté, se merecía un poco más de atención. No es que te vaya a cambiar la vida ni mucho menos. De hecho, siendo realistas, el metraje es de lo más formulaico, pero por lo menos lo que hace lo hace bien. Sin ambiciones desmesuradas, pero tampoco con la obsesión patológica que tanto afecta al género, con lo de ridiculizar a los personajes una y otra vez, incluso cuando la situación sugiere un poco de seriedad. No será un peliculón, pero su propósito de entretener lo cumple perfectamente. Y viendo cómo estaba el panorama en el 2023, se agradece que haya productos que no te cabrean de lo malos que son. Lo que sí me cabreó un poco fue el pitorreo constante que giró y sigue girando en torno a esta película. Y es que primero decían que todo lo que saliese después de Flash iba a formar parte del nuevo universo. Luego dijeron que no, que la que lo iniciaba todo era Superman. Después resultó que la primera temporada del Pacificador sí que estaba en el universo canon, pero cambiando la escena final para que aparezcan los personajes de Superman. Y ahora resulta que se está comentando que Blue Beetle también forma parte del nuevo canon. Pero estuve investigando y lo que realmente pasó fue que James Gunn dijo que podría formar parte porque la película no se compromete con nada del antiguo universo extendido. Es decir, no hay ningún cameo con otros actores, no se mencionan eventos clave de las demás películas y por lo tanto no sería difícil reutilizar los eventos que pasaron y fichar al mismo actor para que en el futuro forme parte de la nueva saga. Pero eso no quiere decir que sea canon, sino que no se están cerrando puertas. Joder. Es más, en el mejor de los escenarios pasará algo similar a lo del Pacificador y dirán que Blue Beetle forma parte de ambas sagas, pero con la diferencia de que en un universo tenemos una Liga de la Justicia y en el otro pues tenemos otra. Y justamente la historia de origen de Blue Beetle pues coinciden ambas sagas de la misma forma que coincide la del Pacificador. La verdad es que esto me parece un poco chapucero porque cuando parece que ya tienen un rumbo claro, siempre tiene que venir alguien a decir algo que aparte de ser demasiado pronto, lo único que hace es complicar innecesariamente las cosas y confundir a la gente. El universo DC se reinició y por ahora está empezando bastante bien. Hay que saber dejar atrás lo que no salió bien y luego ya si quieren reutilizar algo pues que lo reutilicen. Pero no ricéis más el rizo porque precisamente el caos que ensombreció esta franquicia durante 10 años fue una de las principales razones por las que terminó sepultada. Ponerse a anticipar contenido sobre Blue Beetle cuando según la hoja de ruta no hay ningún plan para el personaje de aquí a los próximos 5 años me parece una forma muy estúpida de confundir a la gente. Y aunque me gustaron mucho los trabajos de James Gunn y entiendo que hasta cierto punto se ve obligado a hablar bien incluso de productos que fueron un asco, como por ejemplo The Flash, creo que si estás al cargo de una saga tan grande Joder, con The Flash. perteneciente a un género que no está pasando por su mejor momento, tienes que enfocarte en ello y tratar de evitar lo máximo posible lo que ya se dejó atrás. Porque si no la gente se confunde, se hace falsas ilusiones y luego es un Cristo. Y os lo digo como fan del Snyder Cut. A mí me gustaban las películas que hizo Snyder, pero por una razón u otra la saga fue un Cristo absoluto y llegó a un punto en el que era imposible de reparar. Por lo tanto, lo mejor fue hacer borrón y cuenta nueva. Y en vista de que dicho reinicio todavía lo tenemos muy reciente, pues no me parece adecuado remover el pasado. Ya cuando haya más películas, una base sólida y un futuro claro, pues entonces puedes escarbar, aprovechar personajes ya creados y todo lo que tú quieras. Pero con lo inestable que es ahora mismo el universo DC, así como todo el género de superhéroes en el cine, deja de confirmar cosas tan a largo plazo, porque a este paso la vas a acabar cagando. Blue Beetle se queda donde está y fue una película decente, pero por desgracia formó parte de la saga equivocada y eso la condenó al fracaso y probablemente al olvido. Lo que sea que tenga que pasar, pasará, pero hoy en día esto es lo que hay y os recomiendo que os hagáis a la idea. Ojalá hubiese sido de otra forma, pero pese a que el personaje es interesante y su debut fue muy aceptable, el universo extendido está cancelado y eso no lo va a cambiar nadie. Vaya. Eso sí, el personaje volverá a la gran pantalla tarde o temprano y ya sea con este actor o con uno nuevo, espero que hayan aprendido algo de este batacazo tan injusto y que le den el futuro que se merece para que el día de mañana lo veamos en su máximo esplendor. Vale, ahora con Piratas del Caribe. A ver si me da tiempo a todo, estoy dudando un poco. A ver, solo quiero que me pongan del Caribe. Ay, que se me han puesto las mayúsculas. Ahí está, Piratas del Caribe, a ver si me sale de uno. Ahí está. 20 minutos también, joder. Mira, cuanto antes. Nuevo hit.
Cuanto antes mejor. Estaba yo el otro día repitiendo una de mis intros para así poner a prueba vuestra atención y no porque me esté haciendo viejo ni nada, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Piratas del Caribe, La maldición de la perla afroamericana, o de color, o como sea que se diga de forma políticamente correcta sin ofender a nadie. La película empieza presentándonos a Elizabeth, a su padre, que es el gobernador Swan, y al capitán Norrington, que un día mientras navegaban por el mar se topan con un barco naufragado del que solo encuentran un superviviente, que es un chico llamado William Turner, al que Elizabeth le roba un medallón que tenía puesto. Así, con toda la jeta del mundo. Al principio pensé que lo había hecho porque como en la marina se dedican a cazar piratas y la baratija tenía una calavera, pues lo quiso encubrir. Pero ya cuando la vemos de mayor y la tipa seguía con el medallón guardado y acumulando polvo, pues no sé, un poco cara dura por su parte. En todos estos años nunca se le dio por hablar con él, ahora que tienen confianza, y preguntarle de dónde salió. Además se nota que se hacen tilín el uno con el otro. No entiendo a qué vienen esta clase de actitudes. En cualquier caso, antes de seguir tengo que comentar la ceguera criminal que tenían todos los tripulantes del barco, porque con la de gente que hace falta para dirigir un navío, nadie se percató de que un barco pirata les pasó justo al lado, ni tampoco vieron el barco reventado y ardiendo hasta que lo tuvieron prácticamente encima. Y sí, ya sé que hay bastante niebla, pero a excepción de Elizabeth, toda la tripulación estaba atontada. ¿No se supone que siempre hay alguien en la cofa para poder vigilar desde mucha altura por si se cruzan con algo? En fin, es igual. El caso es que tras el salto temporal, Elizabeth está a punto de asistir a una ceremonia en la que van a ascender a Norrington a Comodoro, y su padre le compra un vestido que tiene más de camisa de fuerza que de prenda, porque la chavala está que apenas respira, y de hecho esto va a ser importante, pero antes de seguir tenemos que conocer al protagonista de la historia. Rompiendo todos los estereotipos conocidos sobre los piratas, Jack Sparrow, que a estas alturas no necesita presentación alguna, es un corsario chapucero, despreocupado y con una elocuencia que sorprendentemente lo saca de infinidad de apuros. Ya la entrada que hace es muy memorable, porque en vez de aparecer en un barco de la hostia, apenas llega con una barquita que se hunde justo al llegar al puerto, y como no tiene tripulación, ni navío, ni nada con lo que navegar en condiciones, su primer objetivo es robar uno de los barcos de Port Royal. Y aquí se comenta un dato importante, porque mientras estaba teniendo una escena graciosa con unos guardias que vigilaban el barco que Jack intentaba robar con no demasiada sutileza, se menciona la Perla Negra, que es un navío supuestamente tripulado por almas en pena y cuya velocidad es inigualable. Pero antes de seguir hablando de leyendas, volvemos a lo de la ceremonia, en donde Norrington le propone matrimonio a Elizabeth. Y aquí es donde se suele decir que el amor no tiene edad, pero cuando ella era una niña, este hombre ya era capitán de la marina y tendría unos 30 y pico tacos. Por lo tanto, ahora que ambos son adultos, debe de tener unos 45 más o menos. Literalmente podría ser su padre. En fin, esto poco importa porque por culpa del corsé, Elizabeth se desmaya y se cae por un acantilado. Pero por suerte Jack Sparrow la rescata y parece conocer el medallón, el cual tuvo escondido durante años, pero para la ceremonia se le dio por ponérselo. Decisiones random de Elizabeth. Y atentos porque cuando los marines aparecen, Norrington reconoce a Jack Sparrow como un pirata y el gobernador lo va a colgar por ello. Pero previamente, nada más llegar, le ordenó a sus soldados que le disparasen antes incluso de saber que era pirata. Es así como le agradece a la gente que le salven la vida a su hija o directamente es un psicópata. Y ojo, que lo que se viene ahora fue un error bastante carota, porque al verse acorralado, Jack decide usar a Elizabeth como rehén y así poder escapar de Port Royal. Pero el problema es que él amenaza con unos grilletes. Y no sé yo, pero para asfixiar a alguien hacen falta como mínimo un par de minutos, que es tiempo más que suficiente para que los soldados reduzcan a Jack y salven a la chica. Pero es que luego, mientras le devolvían sus pertenencias, Elizabeth está de espaldas y Jack la apunta con su pistola. Y esto es todavía peor, porque justo antes Norrington dijo que la pistola no tenía pólvora, por lo tanto no puede disparar. En ese caso, ¿por qué no aprovecharon ese momento para ir a por él? Esto no sé si es un despiste de los soldados o de los guionistas, pero sea quien sea el responsable, se acaba de lucir. El caso es que Jack escapa de una manera muy estrambótica y termina en la herrería de Will, en la que tras romper sus grilletes tienen un duelo uno contra uno, cuyas escenas de acción destacan una vez más por ser muy exageradas, fuera de lo común, pero al mismo tiempo entretenidas. Quizás con más diálogos de lo necesario, ya que al final no deja de ser un combate, pero oye, lo que no le quita a nadie es que se hacen muy amenas. Sin embargo, al final, por culpa de un despiste, noquean al protagonista y lo meten en un calabozo. Pero esa misma noche, lo que hasta hace poco era una leyenda se convierte en realidad, porque cuando Elizabeth cayó al agua, el medallón emitió un pulso que atrajo ni más ni menos que a la mismísima Perla Negra, cuya tripulación ataca por Royal y se arma la de Dios es Cristo por toda la ciudad. Resulta que durante la movida secuestran a Elizabeth y esta conoce a Héctor Barbosa, que es el capitán de la Perla Negra, así que al poco rato descubre que lo que buscaban era el medallón. Y con esto hay una incoherencia que comentaré ya tirando al final, pero la cuestión es que ella lo entrega voluntariamente y a cambio dejarán de atacar por Royal. Y técnicamente hacen justo eso, pero como son piratas siempre tienen letra pequeña y también se la llevan a ella. Por lo tanto, Will, tras enterarse de que se llevaron a su crush, al ver que la marina toma medidas demasiado ineficientes, decide liberar a Jack Sparrow para que juntos se vayan a la isla de Muerta, que es donde Barbosa tiene su tesoro y por lo tanto donde probablemente acabe yendo. Y ojo al detalle, porque después de escapar de los calabozos pasan dos cosas imposibles. La primera es que caminan por el fondo del mar utilizando una barca de madera como burbuja de oxígeno, y como comprenderéis,
que Jack y Will pesen 200 kilos cada uno y tengan una fuerza inhumana, serían incapaces de mantener la barca en el fondo sin que saliese a flote. Y lo segundo es que justo después se A ver, como dije en la primera reseña, es que yo creo que será por la gravedad. cuelan en un barco escalando por la popa, pero no veo yo que haya algún saliente por el que hacerlo. Igual me falta imaginación, pero os juro que repetí esta escena varias veces y no comprendo cómo se las apañaron para subir. El tema es que una vez arriba se hacen con el control de uno de los barcos y engañan a un marine llamado Gillette para que los soldados persigan ese barco, mientras los protagonistas en realidad estaban robando el interceptor, que es otro mucho más rápido y que se puede manejar con 2 personas. O sea que les hicieron la 13-14. Esto con Wilkinson seguro que no pasaba. Dios, cada vez mis chistes son peores. Pues eso, que tras haberse librado ese día pasó a conocerse como el día en el que casi no os suscribís a Danny Bow BTV, o como el que casi capturan al capitán Jack Sparrow, tanto da. Durante el trayecto, Jack le habla a Will sobre su padre, que fue un pirata llamado Bill el Botas que al parecer formaba parte de su tripulación, antes claro de que Barbosa se amotinara y abandonase a Jack en una isla desierta. Entonces, después de conocerse un poco, se van a la isla de Tortuga para conseguir una tripulación y una vez allí conocemos a Gibbs, que aunque en el prólogo era un marinero honrado, en algún punto de su vida pasó a convertirse en pirata. Por cierto, la tripulación que consiguen es bastante chapucera, pero tal y como se mostró la ciudad tampoco se podría esperar gran cosa. La única salvable parece ser Gamora, pero más allá de eso son un atajo de locos y borrachos, y en algunos casos ambos a la vez. Mientras tanto, Elizabeth cena con Barbosa y descubre que a la luz de la luna los piratas se convierten en esqueletos y además son inmortales, pero con la pega de que ya no pueden sentir nada. Esto se debe a que durante la conquista de América Hernán Cortés provocó una masacre y los aztecas maldijeron un arca llena de monedas de oro, de tal manera que si alguien se las llevaba quedarían malditos de por vida. Y eso fue precisamente lo que hizo Barbosa. Entonces, para revertir la maldición tienen que devolver todas las monedas y derramar sangre de un miembro de la familia Turner. Y con este último asunto tengo que decir que me parece muy conveniente. No sé si los Turner tenían algún tipo de vínculo con los aztecas o si se me pasó algún detalle por alto, pero no me queda del todo claro por qué tiene que ser específicamente la sangre de ese árbol genealógico, más allá que para que funcione el guión. Por cierto, cuando Elizabeth descubrió la maldición se ponen a mantearla sin ningún motivo. Supongo que la idea era que el público se asustase tanto como la chica, pero entre que ya nos spoilearon antes que los piratas estaban malditos y que la temática no tiene nada que ver con el terror, pues la escena queda bastante rara. Y otra cosa que no me cuadra es que la ropa de los piratas malditos también se deshaga a la luz de la luna. No voy a negar que a nivel de diseño queda mucho mejor, pero no entiendo por qué se transforma. ¿Acaso los dioses aztecas también maldijeron las prendas? ¿Y qué pasa si se visten otra cosa diferente? ¿Se rasgaría la que tienen puesta actualmente o la que llevaban el día que robaron el oro? Son preguntas que me quitan el sueño por las noches. En cualquier caso, tanto Barbosa como Jack y compañía llegan a la isla de Muerta más o menos a la vez, cosa que es bastante conveniente si tenemos en cuenta que la Perla Negra es el barco más rápido conocido y además Barbosa trazó un rumbo directo hacia la isla mientras que Jack tuvo que ir primero a Tortuga, conseguir una tripulación y luego navegar hacia la isla. Pero nada, que aquí llegan solo un par de minutos después, justo a tiempo para ver el ritual. Sin embargo, como era de esperar, no funciona, ya que Elizabeth previamente mintió con su apellido y su sangre no puede romper la maldición. Entonces, como Will y Jack discrepan a la hora de actuar, el pirata recibe un golpe de remo y William se va a salvar a Elizabeth aprovechando un momento de distracción y dejando abandonado a Jack en la isla a merced de los piratas de Barbosa. Y ojo con lo que viene ahora, porque mientras Will y los demás escapan en el interceptor, Barbosa les está recortando terreno con la Perla Negra, y por algún motivo los intentan despistar en un banco de arena porque saben que la Perla tiene un fondeo más grande que el suyo. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden saber datos tan específicos sobre la estructura de un barco que hasta hace poco era considerado como una leyenda para asustar a la gente? ¿Las historias se contaban con manual de instrucciones o qué? En fin, que aunque la jugada fue buena no terminó de funcionar, así que más pronto que tarde ambos barcos tienen un conflicto y obviamente en una batalla entre piratas inmortales y la Asociación de Alcohólicos Anónimos pues ganan los piratas inmortales. No sé quién se podría sorprender con esto. Eso sí, no me pareció muy prudente reventar todos los barriles de pólvora sabiendo que necesitaban con urgencia la sangre de William Turner, porque claro, la idea era atacar el barco para volver a Muerta y romper la maldición, pero en vez de capturar a todos y registrar el navío como Dios manda, empezaron a esparcir pólvora y lo destruyeron todo a la primera de cambio. Y de no ser porque Will está protegido por el poder del guión, ya os digo yo que se habría muerto y Barbosa jamás habría podido romper la maldición. Aún así, por algún motivo, pese a estar atrapado durante la explosión, consiguió llegar a nado hasta la Perla Negra y negociar la liberación de Elizabeth. Pero como los tratos con Barbosa siempre tienen letra pequeña, lo que hacen es liberarla en la isla desierta junto con Jack Sparrow, tal y como sucedió 10 años atrás. Y aquí tenemos otra conveniencia, porque para que Barbosa
Barbosa accediera a liberarla, aunque fuese de aquella manera, Will amenazó con quitarse la vida y que de ese modo supuestamente nunca se pudiese romper la maldición. Pero hasta donde tengo entendido, lo único que necesitan es su sangre. Tanto les da que esté vivo o muerto. Y como acaban de salir de la isla hace relativamente poco, me imagino que en menos de 24 horas llegarían sin problemas a donde el arca y podrían repetir el ritual. Es decir, que la amenaza de Will no tiene pies ni cabeza. Pero lo que tiene todavía menos sentido es que los piratas hayan dejado amedrentar por semejante farol. Y lo peor es que pasó exactamente lo mismo con Elizabeth la primera vez que se subió a la Perla Negra. Pero repito, más tarde os explico en detalle qué es lo que está mal. Retomando la trama, ahora que Jack y Elizabeth están tirados en la isla, se descubre que en realidad Jack nunca se escapó, sino que unos contrabandistas escondieron ron en la isla y él se fue con ellos. O sea, que simplemente tuvo un golpe de suerte. Pero como la chica es más inteligente que el pirata, se aprovecha de él para embriagarlo e incendiar el ron para que así la columna de humo alerta a los marines. Y mira tú por dónde funcionó. Entonces, una vez en el barco, Elizabeth accede a casarse con Norrington si estos la ayudan a rescatar a Will, porque no olvidemos que sigue a merced de unos piratas. Así que esa misma noche llegan todos a la isla de Muerta y es en este momento cuando Jack le hace el lío a todo el mundo para salirse con la suya. Por una parte no le dice nada a los marines acerca de la maldición que hace inmortales a Barbosa y sus hombres, y por el otro se ofrece como emisario para negociar, y finalmente una vez dentro de la cueva establece una falsa alianza con Barbosa para posponer el ritual y así luchar contra los marines y juntos formar una flota. Pero de lo que no se dio cuenta nadie es que mientras hablaba se llevó una de las monedas aztecas en secreto, así que ahora que tienen jaque a todo el mundo provoca una batalla entre piratas y marines que así como tiene sus partes entretenidas también tiene sus conveniencias y errores. La primera de todas es que dos de los piratas de Barbosa salieron en barca disfrazados de mujer para distraer a Norrington. Y sí, el plan funcionó, pero no entiendo la finalidad de todo esto, porque Norrington no se mueve del sitio ni para ayudarlas ni para hablar con ellas siquiera, pese a que la situación es de lo más inusual. Por lo tanto, la distracción fue innecesaria, ya que Barbosa y sus hombres abordaron el barco caminando por el fondo del mar. Ah, ¿qué dice ahí? En realidad, el abordaje solo hace la tripulación. ¿Qué necesidad había de montar el numerito disfrazándose si total nadie se iba a dar cuenta de la emboscada? La segunda conveniencia se remonta casi al principio de la película, y es precisamente la que estuve posponiendo durante todo el vídeo, porque como acabamos de ver, si los hombres de Barbosa pueden caminar tranquilamente por el fondo del mar, ¿por qué se acojonaron tanto cuando Elizabeth amenazó con tirar el medallón al agua? Basta con enviar a unos cuantos a bucear, y más pronto que tarde lo acabarían encontrando. Y la tercera conveniencia es que pese a que en el barco están peleando a gritos y disparando con pistolas de pólvora, Norrington y los demás marines que estaban fuera no se coscan de nada hasta que uno de los soldados consigue tocar la campana. Y no es que estuviesen tan lejos como para no escucharlos, y menos todavía siendo de noche y estando en el más absoluto silencio. En fin, normalmente en las escenas de más acción suelen acumularse la mayor parte de los errores, porque se preocupan más por entretener al público que porque éstas tengan coherencia, aunque curiosamente los fallos de dichas escenas también son los que pasan más desapercibidos. Volviendo con Jack, se revela contra Barbosa y entre él y Will tienen una pelea dentro de la cueva contra los pocos piratas que quedan. Así que mientras se está liando parda por toda la zona, descubrimos que Jack también está maldito porque, como ya dije antes, roba un medallón sin que se dieran cuenta. Y una vez más hay un pequeño fallo, y es que cuando Barbosa estaba contando la historia de la maldición, explicó que los síntomas se fueron manifestando poco a poco, empezando con no saciar la sed, a no sentir frío ni calor y ese tipo de cosas. Sin embargo, Jack robó una monedita y a los 5 minutos ya está totalmente maldito. Así que Barbosa mintió al principio o Jack debería transformarse más despacio. De todos modos, al final, gracias al trabajo en equipo, Will deshace la maldición devolviendo las últimas monedas y Jack le dispara a Barbosa con la bala que se había guardado para él. Así que supuestamente lo mata. Y digo supuestamente porque en pleno 2022 ya sabéis que aparecen las 5 películas. Pero bueno, allá por el 2003 fue un punto y final para el personaje. Así que por el momento vamos a dejarlo así. La cuestión es que los piratas que quedan se terminan rindiendo, puesto que ya no son inmortales, y pese a que en cierto punto Elizabeth consiguió que la tripulación de Jack recuperase la Perla Negra, estos lo acabaron abandonando a su suerte. Por ese motivo el prota vuelve a ser capturado por la Armada Británica y en la siguiente escena lo vemos en Port Royal a punto de ser ejecutado por sus crímenes. Pero atentos, porque Will, tras declararle su amor a Elizabeth, lo ayuda a escapar, y aunque en un principio parecía que lo conseguían, al final son superados en número. Sin embargo, aprovechando un pequeño discurso, Jack se cae por el acantilado, se sube a la Perla Negra, que de repente se le dio por aparecer, y aquí no ha pasado nada, porque ni lo persiguen ni tampoco le guardan demasiado rencor. Básicamente parecía que lo iban a ejecutar por puro protocolo. Y esperad, porque pese a que William lo ayudó a escapar no una, sino 2 veces, tampoco hay consecuencias. De hecho, tras su declaración, Elizabeth canceló su boda con Norrington. O sea, que te roban a tu prometida. Y encima no dice nada, Norrington, no dice nada. Liberan a un pirata y tú no castigas a nadie. Si eso ya no pasa en el siglo XXI, imagínate en el XVIII, que eran más cerrados que la hostia. Y otra cosa más, ¿por qué de repente la Perla Negra
llega por Royal justo el día de la ejecución. ¿Quién se supone que los avisó para que vinieran? No creo que vayan notificando las ejecuciones tan a la ligera, y aunque fuese el caso, si no hubiese sido por Will, de poco les habría servido aparecer, y menos todavía siendo piratas, que así como asomen la cabeza ya los reciben a cañonazos. En fin, lo único mínimamente razonable es que de alguna manera Will pudo contactar con ellos y más o menos elaboraron un plan de escape, pero está muy cogido con pinzas. La primera película de Piratas del Caribe la vi varias veces cuando era apenas un chaval, y por aquel entonces solo me limitaba a quedarme con lo más superficial y unas cuantas escenas de acción. Sin embargo, viéndola de adulto me doy cuenta de que es más elaborada de lo que recordaba. Hay un montón de detalles que de pequeño pasaba por alto, como por ejemplo la forma en la que Jack Sparrow engañó a todo el mundo ya tirando al final, así como muchos otros comentarios que van haciendo los personajes a lo largo de la historia. Pero la parte mala es que del mismo modo que pude apreciar aspectos que antes ignoraba, también me di cuenta de que tiene una cantidad de errores y conveniencias bastante significativa. Ya los estuve comentando a lo largo del vídeo, pero no me esperaba encontrarme situaciones tan forzadas solo para que funcione el guión, como por ejemplo que justamente necesiten la sangre de un Turner para quitar la maldición, cuando se supone que todo eso se remonta a los aztecas, o que lleguen todos a la isla de Muerta casi a la vez, pese a que cada bando tuvo que hacer diferentes rutas y paradas, o que los marines unas veces sean implacables y otras estén atontados según los intereses de la trama, o la parte en la que Jack utiliza a Elizabeth de rehén amenazándola con unos grilletes, lo cual no tiene sentido, o las negociaciones de Will y Elizabeth con Barbosa, haciéndonos creer que tienen la ventaja cuando en realidad ninguno de los dos podía chantajear a nadie, o ya puestos la huida del final, con la Perla Negra regresando porque sí y la Marina decidiendo no perseguir al tipo que hasta hace poco estaban dispuestos a ejecutar. Son cosas que si las piensas te das cuenta de que están muy metidas con calzador solo para que la trama avance, y a la mínima que estés un poco atento te vas a percatar de que algo no cuadra. En cuanto a las escenas de acción, creo que todo el mundo estará de acuerdo en que son entretenidas, tienen una buena coreografía y hacen que la película sea más amena, pero también es verdad que a veces abusan bastante de lo ficticio, con situaciones que pueden llegar a contradecir las leyes de la física. En parte comprendo que la esencia de Piratas del Caribe es precisamente esa, ya que dudo mucho que lo hayan hecho sin querer, pero no es ningún secreto que en las entregas posteriores esto se llega a exagerar incluso más, con lo cual aunque es divertido, a veces choca demasiado. Venga, que Pero tengo un bueno, poco de esta primera prisa. película, quitando un par de momentos, estuvieron bastante bien. Lo que sí que ya canta demasiado es que se nota muchísimo que los extras se tiran solos. Hay ciertos momentos en donde a lo mejor hay una batalla o una persecución y los extras exageran muchísimo la manera en la que son derrotados, entre comillas. No me suelo fijar en estas cosas, pero con esta gente agujero que ven, agujero en el que se meten. Como Nacho Vidal, pero sin cobrar. Si no fuera tan exagerado no pasaría nada, pero mirad la película y fijaos en estas cosas. Vais a ver que sin que nadie los empuje saltan al agua ellos solos. Uno de los aspectos que más me gustaron fue el de la ambientación piratesca, que la verdad entre el entorno y el comportamiento de los personajes es fácil hacerse una idea sobre cómo era el estilo de vida por aquel entonces, aunque claramente habrá diferencias entre lo que se muestra y lo que pasó históricamente. Toda esa variedad de ciudades portuarias, el mar Caribe, el código pirata y la El posibilidad mar de solicitar Caribe. parlamento, la gente traicionera y un largo etcétera, hacen que la película sea muy inmersiva, y eso para una temática tan diferente a la edad contemporánea siempre es algo positivo. El nivel de violencia está increíblemente censurado, aunque si lo comparamos con el que hay actualmente, pues la verdad es que aún se dejaron llevar un poco, sin ser una barbaridad, pero por lo menos atreven a cargarse a algunos Vale, queda personajes poco. delante de cámaras. Con el CGI, pues lo cierto es que el paso de los años le pasó factura, pero aún así sigue siendo decente y para ser una película de hace casi 20 años no está nada mal. Con la comedia pasa lo mismo que con la violencia. No es una locura, pero comparado con lo que se hace ahora está bastante bien e incluso se llega a echar de menos el modus operandi de aquella época. Quizás abusan demasiado de dialogar durante las peleas para soltar algún chascarrillo, pero la mayoría de los chistes son más o menos sutiles y los personajes destinados al alivio cómico, como podrían ser por ejemplo estos dos, no son molestos ni interrumpen la trama, sino Esos dos, porque nadie sabe el nombre. que simplemente son un poco payasetes, pero saben tener sus momentos serios y comportarse cuando la película así lo requiere. La banda sonora creo que no necesita explicaciones, ya que junto con la de Star Wars e Indiana Jones es una de las más icónicas y reconocidas del cine. Además, claro de que es buena, obviamente. Si una banda sonora consigue que la gente sepa identificar una película únicamente escuchando un par de notas, entonces sabes que lo has hecho bien. Y ya para terminar, los personajes son muy memorables y saben interpretar su papel correctamente, además de que los minutos en pantalla están muy bien repartidos, sin que unos acaparen pantalla mientras que otros caen en el olvido. Elizabeth y Will son el interés amoroso de la película, pero no pecan de ser empalagosos. Por lo tanto, cumplen con su papel, que por cierto es importante en ambos casos, y dejan que la trama avance como tiene que avanzar. Barbosa es un buen villano con una actitud de pirata como Dios manda, siendo tramposo, traicionero y avaricioso, pero al mismo tiempo carismático y con una buena motivación, que en este caso sería romper la maldición que le está arruinando la vida. Los personajes secundarios, incluso teniendo una participación menor, son fáciles de recordar y algunos tuvieron mucha relevancia a lo largo de la saga, puesto que se supieron aprovechar correctamente. Y con Jack Sparrow, Bueno, después sabéis lo que viene, ¿no? Origen. pues qué decir, es un personaje único que rompe todos los estereotipos de pirata, siendo gracioso, elocuente, carismático
amigo y que más allá de robar y hacer alguna que otra diablura, no es lo que se dice una persona malvada, pero al mismo tiempo sabe ponerse serio de vez en cuando, por lo tanto te encariñas con él con facilidad y al mismo tiempo, pese a que está como medio ido todo el rato, también te lo puedes tomar más o menos en serio. La actitud del protagonista de Piratas del Caribe iba a ser muy diferente a la mostrada, pero al final apostaron por darnos a un personaje extravagante y despreocupado que improvisa la mayoría de las veces y al final salió bien. Como conclusión final diría que La Maldición de la Perla Negra es una buena primera película de Piratas del Caribe, que junto con la trilogía original compone una de las mejores entregas de la saga, que por desgracia decayó bastante a partir de la cuarta parte. Si no hubiese cumplido con las expectativas, tened por seguro que jamás habrían hecho secuelas, que básicamente es lo que pasó con El Llanero Solitario, que fue un intento de trasladar esta fórmula al western, pero no terminó de cuajar. Así que para bien o para mal, gracias a la primera película de Piratas del Caribe, nació una de las sagas más icónicas del cine. Y lo que todo el mundo estaba esperando, Origen. No sé cuánto le duraba, creo que también eran 20 minutos. Joder, ¿por qué siempre pongo mal reseña? Ah, no, es que lo haya puesto mal, es que lo he puesto junto. Ahí está, Origen, reseña, a ver cuánto dura. Ah, no, este es más corto, 16:58. Ideal. Pues igual sé que no se nos hubiera dado tiempo a todo, ¿no? No, da igual. Así lo acabamos más pronto y así yo estoy con el móvil cuando acabe esto. Estaba yo el otro día arrimando la puerta después de que me hubiesen pedido que la cerrase, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Origen. La película comienza con un tipo llamado Dominic despertando en la orilla de una playa, para poco después ser trasladado hacia una habitación en la que un anciano japonés dice conocerlo. Entonces tenemos un salto temporal hacia el pasado y contextualizamos un poco el argumento de esta historia tan enrevesada. Resulta que la trama se ambienta en un mundo en el que desarrollaron una tecnología que permite a las personas acceder al subconsciente de otros mediante sueños. Y tanto Don como su compañero Arthur son extractores contratados por una empresa misteriosa que tenía la misión de robarle cierta información clave a un alto cargo de una empresa llamado Saito, que si nos fijamos bien es el mismo hombre del principio pero más joven. Sin embargo, pese a lo habilidosos que son ambos extractores, Saito no es ningún pelele y lo vio venir. Entonces, aunque estaban operando bien a través del sueño, las cosas se complican más de la cuenta y al final no consiguen lo que querían y se ven obligados a dejar al empresario despertarse en un tren como si no hubiera pasado nada. Pero antes de seguir tengo que aclarar unas cuantas cosas. La primera es que dentro de los sueños puede haber más de un nivel, por eso al principio están en un templo y después en un piso, siendo el tren del final el mundo real. La segunda es que siempre que Don se mete en un sueño aparece una mujer llamada Mal que intenta sabotearlo todo, y de hecho por su culpa no consiguieron lo que querían, pero eso se debe a que es su mujer fallecida y cada vez que Don se sumerge en un sueño su subconsciente hace una proyección de ella en la que lo intenta arruinar todo. Es una movida que más tarde se entenderá mejor. Y la tercera es que ya encontré dos posibles errores que no son Ya necesariamente graves, pero a empezamos. mi parecer dejan quedar mal a Dominic por A ver los errores que he encontrado. exceso de confianza. Uno de ellos es que si sabe que Mal siempre lo intenta arruinar todo, ¿por qué confió en ella para sujetarle la cuerda con una silla? Porque obviamente se levantó y por culpa de eso casi se cae al vacío. Si sabes que la proyección de tu exmujer no para de joderte, pues no le pidas que te sujete una cuerda, macho, que un día de estos te la va a liar de verdad. Y el segundo error es que cuando Saito se despertó en el primer nivel casi lo arruina todo porque tenía una pistola. Y yo me pregunto, si tan planeada teníais la extracción, ¿por qué no lo cachasteis antes de dormirlo? Más tarde se explica que dentro de los sueños puedes hacer que aparezcan armas y objetos solo con imaginártelos, pero en este caso Saito todavía no era consciente de que estaba en el primer nivel del sueño, porque no es hasta más tarde, cuando lo tiran en una alfombra, cuando se da cuenta de todo. O sea que cuando se levantó de la cama ya tenía la pistola consigo sin que se la hubiera imaginado. Y bueno, con este tema ya entrarían en conflicto otros problemas, como por ejemplo el hecho de que hayan diseñado un sueño para robarle a Saito y que le hayan permitido tener un arma en la chaqueta. Como veis, no son errores desastrosos, pero no tienen mucho sentido si los piensas un poco. En cualquier caso, como la misión fue un fracaso, a Arthur y Don no les queda más remedio que huir porque los que los contrataron van a poner precio a sus cabezas. Pero por casualidades de la vida, uno de los socios los intentó traicionar entregándoselos a Saito y este vio potencial en ellos para encargarles una misión especial y a cambio limpiar sus historiales para que puedan recuperar sus antiguas vidas. Porque claro, el protagonista está viudo y para colmo no puede ver a sus hijos. Entonces este acepta el trato y juntos van a reunir un equipo, pero en este caso la misión es muy diferente a lo habitual. Normalmente esta gente se dedica a robar información penetrando en el subconsciente a través de los sueños, pero lo que les pide Saito no es un robo de información, sino introducir una idea a un sujeto para que éste la aplique en la realidad como si fuera suya, y a esta operación se le conoce con el nombre de Origen, haciendo referencia al título de la película. Al parecer el objetivo es el hijo de un empresario muy importante que se apellida Fisher, que está a punto de monopolizar la industria energética Se veía Fisher, pero no sabemos cómo se llama. Tremendo, Dani. y Saito quiere evitarlo. No sé si por fines altruistas o empresariales, pero la cuestión es que la idea que le quieren meter
meter al hijo es la de destruir el imperio de su padre y hacer algo desde cero. Entonces Dominic y compañía empiezan a hacer los preparativos y se van a reunir un equipo para completar la misión. La primera en ser reclutada es una chica llamada Ariadne, que por recomendación del antiguo maestro de Dominic se unió a la misión para ser la arquitecta de los sueños y ya de paso formarse en el campo, porque como ya dije antes, en este mundo lo de meterse en los sueños de la gente es una realidad más que normalizada. El siguiente es un falsificador llamado Ames, que además de tener experiencia previa también sabe engañar a la gente adoptando aspectos de diferentes personas dentro de los sueños. Y por último está Yusuf, que es un químico que les proporcionará los sedantes necesarios para profundizar 3 niveles de sueño diferentes, porque cuanto más profundo, más difícil es mantenerse dormido. Algo que me gustó de los reclutamientos es que aparte de presentarnos a los personajes principales, Nolan también aprovechó para darle profundidad a la historia de trasfondo y a las mecánicas que componen los sueños. Por ejemplo, cuanto más modificas un sueño, más inestable se vuelve, y a causa de eso las personas En la zona esa del espejo, cuando la chica rompe el espejo, siempre me asusto, no sé por qué. O sea, porque no me lo espero. personas que habitan en él se pueden volver en contra de su creador porque el subconsciente de los demás integrantes actúa por cuenta propia. Es decir, si Ariadne crea un sueño y lo toquetea demasiado, el subconsciente de Dominic puede provocar que las personas vayan a por ellos. Y de hecho eso es precisamente lo que sucede la primera vez. Además, las leyes de la física pueden modificarse al antojo del arquitecto, y siempre que Dom participe en un sueño se arriesgan a que Mal vaya por ellos, cosa que ya sabíamos de antes pero que se recalca por si acaso. Otro concepto importante es que el paso del tiempo es diferente según los niveles de cada sueño, ya que cuanto más profundo es el nivel, más despacio transcurre. Básicamente 5 minutos en la realidad equivalen a 1 hora dentro del primer nivel del sueño, y cuanto más abajo, más margen. Luego también está lo de los tótems, que son artefactos que tienen los extractores para saber diferenciar cuándo están en un sueño y cuándo no. Después tampoco se debe construir un sueño a partir de recuerdos, porque se puede perder la noción de la realidad y quedarse perdido para siempre. Y para despertarse de golpe existe un concepto llamado patada, que consiste en provocar una sensación de caída para que así los extractores despierten repentinamente. En fin, que toda esta parte en la que reúnen el equipo sirve para embadurnarte de lore, entender conceptos importantes de la película y al mismo tiempo conocer a los nuevos personajes. Y ya de paso nos meten alguna escena de acción de vez en cuando para que la gente no se aburra demasiado, porque ya sabéis que a Dominic lo buscan vivo o muerto. Lo único malo es que supuestamente Ames estaba en Mombasa y como es costumbre en las películas de Hollywood, el protagonista lo encuentra en el momento adecuado y en el lugar adecuado sin saber cómo. Ya me cuesta recordar dónde aparqué el coche hace 1 hora como para encontrar a una persona que no veo desde hace años en un país que nunca visité, y más aún saber que en cierta hora del día va a estar en un casino en concreto. Supongo que estas cosas las hacen para agilizar la trama, pero siempre me llamó la atención que para encontrar a alguien les cueste tan poco, cuando en la vida real tendría que ser un proceso de lo más tedioso. En fin, que ahora que ya tienen reunido a todo el equipo, empiezan a planificar la misión y cuando ya tienen claro lo que van a hacer, aprovechan el momento adecuado para empezarlo todo. Y ese momento es cuando muere el padre de Fisher, porque el hijo va a hacer un viaje en avión y gracias a ese momento de privacidad son capaces de dormirlo sin que se dé cuenta y comenzar la inmersión a través del sueño. Y a partir de aquí prestad atención porque la cosa empieza a complicarse. Me hace gracia cuando Dani dice la frase de mi profe de tecno. A ver, prestad atención. Resulta que cuando llegan al primer nivel del sueño la cosa se desmadra en 0, porque de repente un montón de soldados los empiezan a atacar y los protagonistas consiguen escapar muy por los pelos pero con Saito herido de gravedad. Y todo este desfase se debe a que Fisher ya había contratado un extractor en el pasado para que le ayudase a fortalecer su subconsciente y así evitar que le roben, porque como ya dije varias veces, lo de meterse en los sueños de la gente es una tecnología muy normalizada en el universo de esta película. Por lo tanto es normal que los altos cargos de las corporaciones busquen la mejor manera de ocultar sus secretos. Así que se podría decir que Fisher tiene un sistema de seguridad antirrobos basado en soldados imaginarios. Suena raro, lo sé, pero es lo que hay. El asunto es que todo esto no estaba planeado y eso solo complica las cosas, porque si se mueren en el sueño, en vez de despertarse como harían en condiciones normales, por culpa de los sedantes se van a quedar en el limbo, que es algo así como un sueño eterno en el que no eres consciente de que estás soñando. Así que como los personajes están entre la espada y la pared, pues no les queda más remedio que meterse de lleno en otro nivel y terminar la misión sí o sí, porque si permanecen en ese nivel es cuestión de tiempo que el sistema de seguridad los mate. Así que para evitar que les pase lo mismo más adelante van a aplicar una táctica llamada Señor Charles. Pero antes de explicaros en qué consiste tengo que aclarar un dato importante, y es que en el pasado Dominic y su mujer profundizaron demasiado en los sueños y terminaron atrapados en el limbo durante 50 años, porque como desconocían los peligros de esa tecnología se les fue de las manos y se dedicaron a crear su propio mundo y vivir una realidad falsa. Sin embargo, un día consiguieron despertar, pero a Mal le afectó demasiado, porque pese a estar en el mundo real estaba convencida de que seguía siendo un sueño. Así que un día saltó por una ventana e inculpó a su marido para motivarlo a hacer lo mismo. Por eso está en busca y captura y no puede regresar para ver a sus hijos, ya que todo el mundo cree que fue él quien la mató. O sea que básicamente Mal perdió la cabeza al despertar y se jodió la vida tanto a ella misma como a su marido. Pues bien, ahora que este dato está aclarado, volvemos con lo del señor Charles, que como dije antes consiste en hacerse pasar por el protector de Fisher y así conseguir que se relaje y se ponga en contra de su propio subconsciente, evitando así que los soldados los acribillen con tanta facilidad
tranquilidad y ya de paso que colabore con ellos para ayudarlos a conseguir Origen sin tener que recurrir a la fuerza. Y aquí hay un error que me chocó bastante, o como mínimo una conveniencia, y es que cuando la jugada sale bien, Dominic consigue convencer a Fisher para acceder a un nuevo nivel, pero poco antes hizo que recordara su anterior sueño y que así se diera cuenta de que lo habían secuestrado y que por ende estaba en peligro, básicamente para que se creyera la pantomima. Pero claro, cuando Fisher empieza a recordar el anterior sueño, es capaz de mencionar... No sé si sería Paul, no sé no creo que sea Paul Walker, ¿no? Porque Paul Walker murió justo a grabar, bueno, no sé si fue a grabar a todo gas 7 o antes de grabar a todo gas 7. Así que Paul Walker no creo que sea. No sé quién hará de ser tío, la verdad, del prota. Un montón de detalles, pero ignoró dos que a mi parecer son clave. El primero de ellos es la propia voz de Dominic, que pese a ser la misma que la de su secuestrador, no fue capaz de reconocerla. Pero el segundo es incluso más descarado, porque justo cuando lo secuestraron, tanto Ames como Psycho revelaron sus verdaderas caras. Y ahora que aparecen en la habitación para introducirse en el tercer nivel del sueño, Fisher no los reconoció como sus secuestradores. Es decir, se acordó de prácticamente todo menos de los dos detalles clave que podrían haber desbaratado todo el plan de Dominic. Lo dicho, esto es un error o como mínimo una conveniencia, que cada uno saque sus propias conclusiones. Pues bien, ahora que están en el tercer nivel del sueño, llegan a una base en una montaña en donde supuestamente Fisher guarda sus recuerdos más importantes detrás de una caja fuerte, que es el tipo de estancia en la que se suelen guarecer este tipo de cosas. Entonces la idea es abrirla y hacer que el propio Fisher destruya el imperio de su padre creyendo que fue idea suya. Y la manera de hacer esto es mediante una reconciliación, porque se ve que padre e hijo no se llevaban demasiado bien. Sin embargo, los problemas se van acumulando, porque tanto en el nivel 1 como en el 2 la cosa se está desmadrando poco a poco, y cada vez que se zarandea algo en uno de esos niveles afecta a los que están debajo como si fuera una reacción en cadena. Y además el propio nivel 3 una vez más está hasta arriba de soldados y los protagonistas tienen que lidiar con ellos durante un buen rato. Las escenas de acción son bastante buenas, saben generar peleas realistas con soldados y disparos convencionales típicos de cualquier película de acción, pero con las leyes de la física trastocadas a causa de las turbulencias del sueño. Y todo esto combinado con unos efectos especiales bastante buenos para estar hablando de una película de 2010. Cualquiera que haya visto Origen supongo que opinará lo mismo, pero para los que no, pues que sepáis que Nolan lo hizo bastante bien en ese aspecto, sobre todo si lo comparamos con Batman Begins, cuyas escenas de pelea dejaban muchísimo que desear. Vale, pues la cuestión es que mientras hay un desmadre de la hostia en los tres niveles del sueño, Yusuf inicia la cuenta atrás para hacer la patada y así provocar una sincronización de todos los niveles y que todos se despierten a la vez. Entonces, como en cada nivel el tiempo pasa más despacio, se podría decir que los de la nieve tienen una hora para abrir la caja fuerte. Los de la y nieve. con este tema noté un fallo de tiempo bastante carota, porque según la propia película, a Arthur le quedaban solo un par de minutos para organizar la patada del segundo nivel y así permitir que los del tercero despierten. Pero el tío no tenía casi nada hecho y fue capaz de atar a todos los personajes con un cable, meterlos en un ascensor con explosivos y lidiar con varios soldados en un tiempo que sinceramente no sé de dónde sacó. Ya la propia patada, aparte de improvisada, se ve que es tediosa, pero que hiciera todo eso en 2 minutos es que no me lo creo. Por mucha diferencia de tiempo que haya en los sueños, es imposible que haya sido capaz. O es el mismísimo Flash o aquí patinaron bastante. Y ya que hablamos del tema, el plan tenía una falla bastante grande, porque si sabían que la patada del nivel 1 era tirar una furgoneta por un puente, debieron haber previsto que en el nivel 2 no iba a haber gravedad y que por lo tanto iba a ser muy difícil provocar una sensación de caída. Que al final Arthur se las apañó, pero poco más y la joden. Tanta planificación para unas cosas y tan poca para otras. Bueno, pues el tema es que Mal aparece de repente y como ya es costumbre lo arruina todo, porque le pega un tiro a Fisher y lo mata. Entonces, improvisando un poco el plan, lo que hacen Dominic y Ariadne es introducirse en un cuarto nivel para así forzar el despertar de Fisher y conseguir que abra la caja fuerte. Pero para eso tienen que encontrarlo ni más ni menos que en el mundo que crearon Mal y Dom aquella vez que se les dio por experimentar. Lo de forzar el despertar es algo raro, pero como las heridas solo se provocan en los sueños, pues vamos a aceptarlo. Es como que dentro de cada nivel las heridas medio se curan, tal y como pasó con Psycho, que en el nivel 1 está mal herido y en los otros pues no tanto. Vale, pues retomando la historia, ya en el cuarto nivel Mal intenta engatusar a Dominic, pero este por fin acepta que tiene que dejarla ir y que no tiene sentido mantenerla viva a través de los sueños. Sin embargo, descubrimos que en realidad la idea que acabó con la vida de Mal... Esto es como lo típico este de... Te echas una novia, dices, bueno, me va a gustar, y después resulta que es una interesada, y aún así, aunque te haya engañado una vez o se haya ido porque le da la gana, quieres volver con ella. Y ya después de un año así dices, ah, ¿para qué? Si me engaña un montón de veces. fue introducida inconscientemente por su marido, ya que cuando estaban atrapados en el limbo, este profundizó en su subconsciente para convencerla de salir de aquel lugar, pero eso provocó que la idea de que el mundo no era real se propagara por toda su mente, incluso en el propio mundo real. Y precisamente por ese motivo Dominic tiene proyecciones tan fuertes de su exmujer, porque el sentimiento de culpa hace que se le aparezca constantemente para impedir que complete sus objetivos. El caso es que como la vida de Psycho corre peligro y Dom lo necesita para regresar a su casa, decide sacrificarse quedándose en el cuarto nivel mientras Ariadne se lleva a Fisher y lo tira al vacío para provocar una patada y
así despertarlo en el nivel 3, donde supuestamente estaba moribundo. Entonces, ahora que ya está solucionado, abre la caja fuerte, se reconcilia con su padre gracias a la idea que le fueron metiendo sin que se diera cuenta, y todas las patadas de los diferentes niveles se sincronizan para que cada uno de los participantes del sueño despierte de golpe. Sin embargo, Dominic todavía no regresó, y eso es porque se acaba de despertar en la playa del inicio de la película, en donde se reúne nuevamente con Saiko, ya envejecido de tanto esperar, y lo convence de que eso es un sueño para así despertar de una vez y volver al avión. Lo que ya no entiendo es por qué consiguió envejecer tanto en ese nivel cuando en los otros 3 estaba tan mal herido. No sé si es porque existe la posibilidad de que lo hayan curado o porque están en un nivel tan profundo de sueño que la herida ya desapareció, pero me parece muy extraño. En cualquier caso, todos se despiertan en el mundo real, Fisher acaba con el imperio de su padre para crear algo por cuenta propia y Dominic regresa con su familia. Pero al final queda algo abierto porque cuando tira la peonza que usa como tótem no se llega a ver cómo para, porque claro, si la peonza deja de girar significa que está en el mundo real, pero si no para nunca significa que está en un sueño. Personalmente creo que sí consiguió volver al mundo real, porque previamente se vio cómo superó el sentimiento de culpa por lo que le hizo mal y la dejó ir, pese a que anteriormente se... Creo que lo... No sé si lo cogí o... Ahí está. Sabes que estoy grabando, ¿verdad? empeñaba en mantener la comida a través de los sueños. No sería muy alentador que después de esto se hubiese quedado atrapado en el limbo, pero también hay algo que me hace pensar que quizás no consiguió despertar, y es que si Dominic se despertó más tarde que el resto en el nivel 1, eso tuvo que afectar muchísimo a los demás niveles, porque ya sabéis que a mayor profundidad más tiempo tiene que pasar. Entonces, si la patada estaba sincronizada en todos los niveles, pero en el primero de ellos Dominic se despertó un poco más tarde y ya con la patada fallida, que sería la de la furgoneta cayendo, en el nivel en donde se reunió con Saiko tuvo que transcurrir una barbaridad de tiempo. Que sí, se ve que es lo que pasó porque está muy viejo, pero claro, en el nivel 2 el ascensor ya había caído y en el 3 los explosivos de Ames ya habían explotado. Por pequeño que fuera el retraso del nivel 1, las patadas de los demás niveles ya terminaron hace tiempo porque todos los demás ya se despertaron. Entonces, ¿cómo pudo despertarse Dominic si las patadas sincronizadas ya se terminaron? Eso es lo divertido de Origen, que ese pequeño detalle del final te deja echar la imaginación. Perdón, que no sé por qué me han interrumpido ahí por la carísima. Los hay que piensan que se despertó y regresó con sus hijos, y los hay que dan por hecho que quedó atrapado en el limbo. En cualquier caso, sea cual sea la teoría, creo que en este caso, aunque queden muchas dudas sin resolver, el final verdadero es el de Dominic despertando. La verdad es que Origen me parece una de las mejores películas de Nolan. Tiene una trama complicada como toda su filmografía y al principio las cosas pasan quizás demasiado rápido, pero conforme avanza la película es bastante fácil de entender y quitando alguna duda puntual y ese final que se deja a la interpretación, nadie debería tener problemas para comprender los eventos que se muestran. Los efectos visuales son buenísimos y las escenas de acción repito que están muy bien filmadas. Tengo entendido que para simular las peleas sin gravedad se lo tuvieron que currar a base de bien, pero por lo menos el resultado final fue de lo más satisfactorio, así que con este tema le doy mi enhorabuena. El desarrollo de los personajes no es la gran cosa a excepción de Tengo Dominic, mucha y conforme más prisa. sabes sobre él, más entiendes por qué se le aparece mal en todos los sueños y cómo el sentimiento de culpa lo atormenta día sí día también, hasta el punto de que ni siquiera es capaz de soñar por sí mismo. Y ya que hablamos de sueños, creo que el concepto de introducirse en el subconsciente de la gente para extraer A ver, que es que tengo mucha prisa, no te enrolles demasiado. trajes son los diferentes errores y conveniencias que fui comentando a lo largo del vídeo. Algunos son Es que tengo mucha prisa, sí, no te enrolles demasiado. A ver. pues es más o menos fácil de asimilar, pero eso último es lo que a mi parecer cojea un poco. Por todo lo demás, Origen es un peliculón que le recomendaría a cualquier persona que disfrute con las películas de Nolan y sin ninguna duda es una historia a la que le vas a dar muchísimas vueltas. Pues nada, si os ha gustado, cualquier pregunta o sugerencia por los comentarios o ya el lunes, porque este puentecito no voy a grabar nada. Un like si queréis, si no nada, yo soy Darío y hasta el próximo vídeo. Chao.